Permitidme, en primer lugar, presentarme. Soy Joan Mas, soy director del área digital de Eurecat, que como veréis a posteriori es uno de los centros que participa en esta red de excelencia que es i4S y que os voy a explicar a continuación muy brevemente, pero con la idea de que podáis tener una idea de qué es i4S y cuáles son nuestros objetivos y nuestra razón de ser y las actividades que estamos desarrollando, ¿no? Vale, i4S es una red de excelencia focalizada en tecnologías habilitadoras basadas en el dato. Es decir, desde i4S lo que queremos es potenciar todos aquellos desarrollos tecnológicos y desarrollos quizá también en forma de modelos de negocio que potencian la economía basada en el dato. Y, evidentemente, al lado de la economía del dato, pues también hay todo el conjunto de tecnologías basadas en inteligencia artificial que están perfectamente combinadas y que de manera conjunta pues, apoyan este objetivo de la economía basada en el dato. i4S es una red de excelencia de ámbito español porque, bueno, veréis a continuación en un par de slides quiénes son los que integran esta red de excelencia y, por tanto, su ámbito de trabajo cubre, digamos, todo el territorio nacional. ¿Cuál es la visión de i4S? Bueno, pues convertirnos en una red de referencia a nivel español en estas tecnologías habilitadoras digitales cuyo objetivo es poner toda la economía del dato, digamos, en el centro, potenciar a partir de aquí esta economía, es decir, identificar y buscar las oportunidades por las cuales las empresas pueden beneficiarse de estos desarrollos tecnológicos y hacer que cada vez esta economía dirigida por los datos sea una realidad más palpable. Y después también no nos queremos quedar solo a nivel español, sino que a través de los centros que conforman esta red i4S intentamos también posicionarnos como un interlocutor de nivel y reconocido a nivel europeo, a escala europea, y esto lo podemos hacer a través de la intervención y participación que tenemos los distintos centros en iniciativas del tipo Gaia-X o Big Data Value Association, organizaciones muy importantes que están trabajando a nivel europeo para precisamente potenciar estas ideas de habilitar una economía basada en los datos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, pues nuestra misión es trabajar de forma conjunta, es decir, en un modo totalmente colaborativo en el cual ponemos y conjugamos las distintas especialidades de cada uno de los centros en aras a estos objetivos tecnológicos que he comentado al inicio, ¿no? Y nuestra misión es, evidentemente, que todos estos desarrollos y avances tecnológicos tengan una traslación en el mundo de la empresa española con una particular atención a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que, como sabéis, forman un porcentaje muy elevado, ¿no?, de la capacidad empresarial española, y precisamente la sesión de hoy está pensada y ha estado diseñada para que sea de la máxima utilidad y podamos diseminar y trasladar toda una serie de informaciones de la máxima utilidad para todas las pymes y empresas en general que nos estáis escuchando en la sesión de hoy. Os decía que i4S es una red de excelencias formada por centros españoles. Aquí podéis ver los 4 centros tecnológicos que conforman la red i4S. En primer lugar, me gustaría mencionar al ITI, el Instituto de Tecnologías Informáticas de Valencia. ITI es integrante de la red y además es la entidad coordinadora de i4S. Está también el Centro Tecnológico de Tecnologías TIC de Asturias, el CETIC, también un socio colaborador y participante en i4S. Tenemos también al Centro Tecnalia del País Vasco, importante colaborador también en i4S, y por último está Eurecat, mi centro de origen, y los 4 centros, pues como decía, combinamos toda una serie de tecnologías expertise en el mundo del Big Data, del Data Analytics, de todas las distintas, digamos, versiones o opciones que la
inteligencia artificial tiene a la hora de expresarse en tecnologías concretas, machine learning, deep learning. También trabajamos y desarrollamos conocimiento alrededor de las infraestructuras tecnológicas y de computación que necesitamos para llevar a cabo todas esas tecnologías, todos estos trabajos. Y la red, si sumamos el conjunto, ¿no?, el potencial investigador que tenemos estos 4 centros, pues superamos las 300 personas, los 300 investigadores en el campo de Data Science, Data Analytics, Big Data, inteligencia artificial. Y a lo largo de la duración de esta red, empezamos hace ya 2 años, este año 2023 es nuestro tercer año de trabajo conjunto. Bueno, pues en el conjunto de los centros hemos desarrollado 41 nuevos proyectos, hemos conseguido 41 nuevos proyectos en este ámbito a nivel europeo, proyectos del Horizon Europe sobre todo. Y lo más importante es que con estos 41 proyectos europeos que hemos impulsado desde los centros, hemos podido conseguir que 75 empresas españolas también estén participando y se estén beneficiando, ¿no?, de estos fondos europeos, estos, digamos, fondos asignados al programa Horizon Europe y que van directamente para promover la innovación, la investigación y el desarrollo y la innovación en estas empresas, ¿no? Y como decía, el conjunto de los centros tiene una presencia muy importante en estos foros europeos. He mencionado antes Gaia ITS, Big Data Value Association, la ITSA, la International Data Space Association, y cada uno de los centros estamos participando, y la razón de ser o la razón de fondo de estar en estos centros es porque en estas asociaciones a nivel europeo pues se definen muchos elementos de la estrategia, muchos elementos de nuevas oportunidades de proyectos, etcétera, etcétera, y por lo tanto es muy importante estar presente en estos foros para poder captar nuevas oportunidades. Con esto os he dado una pincelada de lo que es I4S, esta red de excelencia en tecnologías de datos e inteligencia artificial. Y ahora inmediatamente voy a presentaros los 2 keynotes participantes que hemos invitado a esta sesión de hoy y que les voy a dar paso y les voy a dar la palabra inmediatamente. En primer lugar va a intervenir Alberto Pinedo. Alberto Pinedo es ingeniero de software de formación, pero tiene una larga trayectoria en Microsoft. Lleva muchísimos años desarrollando diferentes funciones dentro de Microsoft Iberia, Microsoft España, y en la actualidad, desde hace ya algunos años, es el National Technology Officer y es una persona que nos va a dar una pincelada yo diría muy educativa, muy precisa, ¿no?, de cómo se está generando, cómo se está trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial generativa dentro de Microsoft. Y una vez Alberto haya concluido su presentación, intervendrá José Manuel Muñoz Vela. José Manuel Muñoz es doctor en Derecho, se ha especializado en el Derecho de la Inteligencia Artificial y actualmente es director jurídico de Adecua Corporación. Creo que también su intervención será muy interesante para poder entender aquellos aspectos desde el punto de vista ético, legal, jurídico, que tienen a ver con los desarrollos de la inteligencia artificial generativa, y más aún en estos momentos en los que a nivel europeo se está acabando de legislar en este ámbito. Entonces, sin más por mi parte, y agradeciendo de nuevo vuestra participación y vuestra conexión a este evento, me gustaría ya pasar la palabra a Alberto. Y voy a ceder el control de la presentación a Alberto, así lo podrá hacer con máxima facilidad. Muchas gracias. Gracias, Joan. A ver, comparto pantalla. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción, Joan. Un placer estar aquí, un poco una pincelada, como bien decías, ¿no?, de cómo desde Microsoft pues, estamos afrontando el reto, en particular de la IA generativa, pero más en general de la inteligencia artificial. Y sí que me gustaría, tengo algunas slides preparadas para darnos un poquito ese input de cómo hemos ido
evolucionando pues, en estos prácticamente 35 años en relación con la inteligencia artificial en general y más particularmente estos últimos 4 años con la inteligencia artificial generativa, ¿no? En primer lugar, me gustaría quizás, a ver si soy capaz de pasar slides, sí. Me gustaría quizás enfocarme un poco en el impacto que esto pueda tener en el negocio o en la economía, ¿no? El potencial económico que tiene detrás la inteligencia artificial, según McKinsey, está estimado entre unos 17 y unos 25.000 millones de dólares de impacto positivo, ¿no? En la tecnología. Y eso en términos generales, es decir, en términos de inteligencia artificial. Si nos centramos en términos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de que podría agregar un valor combinado entre 2,6 y 4,4 billones o 1.000 millones de dólares anuales, ¿no? Es en comparación, para que os hagáis una idea, el PIB total del Reino Unido en 2021 fue de 3,1 billones, ¿no? Lo que significa pues, que este impacto es bastante elevado, ¿no? Y eso no solo aumenta el impacto económico, sino que también pues estaríamos hablando de que ese impacto podría alcanzar entre un 15 y un 40% desde el punto de vista, digamos, de penetración de mercado. Es decir, que la IA generativa nos podría dar tasas de crecimiento en el entorno de la productividad laboral pues, entre un 0,1 y un 0,6 hasta el 2040. Y eso pues, supone un ritmo de adopción de la tecnología y probablemente también una reasignación del tiempo que emplean los trabajadores en otras actividades, ¿no? Y que eso es lo que nos va a permitir también pues, fomentar mayor creatividad, ¿no? Yo creo que la tecnología de la inteligencia artificial tiene que ser siempre una combinación humano-máquina, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de fuerza laboral, ¿no? Lo que muchos abogados nos dicen, ¿no? Y principalmente aquí en España hay un notable abogado del despacho Garrigues que dice abiertamente que la inteligencia o la máquina sustituirá a aquellos trabajadores que trabajan como máquinas, ¿no? Pero no al trabajador que realmente aporta valor, ¿no? Yo creo que ese es el elemento que tenemos todos que poner encima de la mesa, ¿no? Sin embargo, claro, esto al final, eh, cuando hablamos de cuál es digamos, la difusión que se está dando a estas tecnologías, ¿no? Siempre hablamos de innovación y de adopción, ¿no? Y nos dejamos una componente que es muy importante, que está entre medias, ¿no? Que es la difusión, ¿no? El ejemplo más práctico lo tenemos en ChatGPT, ¿no? Hemos visto cómo la adopción de este producto, pues prácticamente en 3 meses hemos conseguido llegar a los 100 millones de usuarios, ¿no? Y es una barbaridad, es un elemento que es muy diferenciador con respecto a otras tecnologías, como podría ser pues, el teléfono móvil, Internet, ¿no? O incluso soluciones de redes sociales como en el caso de Meta, de Facebook, ¿no? Y esto, pues bueno, al final lo que hace es impulsar, ¿no? Impulsar una revolución, porque la difusión no deja de ser esa adopción masiva, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos que concitan esta revolución, ¿no? Que también ayudan, ¿eh? Uno de ellos ya lo ha citado antes Joan, ¿no? Estamos hablando de datos, ¿no? Al final, cuando tenemos que entrenar estos sistemas inteligentes, necesitamos de datos expertos, necesitamos de gente cualificada, necesitamos talento, pero también necesitamos cierto orden, ¿no? Y cierta capacidad de cómputo, ¿no? Esos modelos de gobernanza que ahora están trabajando muchas empresas y con las que actualmente ya trabajamos desde Microsoft, el input que nos llega siempre es el mismo, es decir, el problema ya no es el dato, que es también un elemento muy importante, como digo, sino que necesitamos, por un lado, capacidad de computación para entrenar esos modelos, un modelo de gobernanza para gestionar pues, todo el ciclo de vida del desarrollo de esos sistemas inteligentes y, obviamente, de los datos que alimentan esos modelos y el elemento más diferencial que, como comentaba antes, son los modelos fundacionales, los modelos basados pues, en tecnologías como GPT, ¿no? Que son los que utilizamos abiertamente hoy pues, para el desarrollo de estos modelos de lenguaje masivos, ¿no? Realmente la historia que hay detrás de estos modelos es a partir de 2017, ¿vale? Nosotros cuando abordamos la primera colaboración en el partenariado que tenemos con OpenAI, que empezó en noviembre de 2021, recordemos, porque al final esa primera inversión de esos primeros 1.000 millones se centraba en un solo modelo, que era el GPT-3, ¿no? Y la verdad es que es una tecnología que en su momento nadie puso demasiado en valor, puesto que, bueno, realmente la difusión no fue la que se esperaba, ¿no? No existía ese chat GPT consumo, ¿no? Sin embargo, el trabajo empezó ahí, al menos desde nuestro lado, desde Microsoft. Ahí empezamos a trabajar no solamente en el desarrollo de esos modelos masivos, sino también en comprender cuáles eran los riesgos, ¿no? Y es un elemento también muy importante que luego al final de la presentación trataré, ¿no? El que quizás es más disruptivo desde el punto de vista de los modelos fundacionales es el hecho de que hemos cambiado el paradigma, ¿vale? Es decir, la revolución de la inteligencia artificial
ha cambiado porque hemos pasado de una serie de desarrollos centrados en tareas muy concretas, tareas muy específicas en las que cogíamos un conjunto de datos muy acotado, ¿no? Muy sanitizado también, y conseguíamos construir un modelo de inteligencia artificial centrado y experto en una tarea muy concreta, ¿no? Esos, digamos, modelos iniciales en los que trabajamos, pues técnicas para modelos de recomendación, técnicas de clasificación, técnicas digamos, de agrupación e incluso técnicas de redes neuronales recurrentes en el uso del lenguaje, nos daban como resultado pues, modelos finitos, si queréis, ¿no? Es decir, modelos en los que para crecer en escala, para ganar experiencia de manera generalista, teníamos que construir muchos pequeños modelos, ¿no? Siguiente paso fue, como digo, los modelos fundacionales, es decir, lo que hemos cambiado es el paradigma. Hemos pasado a tener un único modelo, un modelo fundacional, con datos no supervisados, que garantiza la experiencia en diferentes dominios objetivo que nos planteamos cuando construimos ese modelo. Y a través del prompt language, o sea, a través de las indicaciones que le damos al modelo, somos capaces de que el modelo nos responda adecuadamente a ciertas tareas que, bueno, pues en otro momento a lo mejor con los modelos basados en tareas específicas era impensable, ¿no? Obviamente esto, qué duda cabe, con los controles necesarios, es decir, no hemos evolucionado de 0 a 1 o de 0 a 100 en 2 días, ¿no? Llevamos, como digo, trabajando en 2021 y eso pues, nos ha llevado a pasar por etapas en las que hemos sufrido pues, ungrounded context, o lo que la gente denomina comúnmente alucinaciones, ¿no? Hemos pasado también por situaciones en las que se han visto pues, situaciones complejas en las que las respuestas no eran adecuadas, o las respuestas sencillamente partían de una serie de información que no era factual, que no era verdadera, ¿no? Y por lo tanto pues, nos llevaba a situaciones bastante complejas de resolver, ¿no? Y ahí es donde hemos ido trabajando durante estos 3 años, ¿no? En identificar arquitecturas que nos permitan ir a modelos fundacionales que sean lo más deterministas posibles, o al menos que sean factuales, es decir, que si tienen que dar una respuesta venga apoyada por información que es pública, que es accesible, igual que lo haríamos cuando hacemos una búsqueda en un buscador de los que habitualmente utilizamos, ¿no? En Google o en Bing, ¿no? Eso nos lleva a la siguiente reflexión, que quizás es la más importante, ¿no? Y es, ¿qué es lo siguiente, ¿no? Y lo siguiente ya lo estamos viviendo, o sea, todos somos conscientes que hemos pasado de hablar de modelos que nos permiten comprender y generar el lenguaje, ¿no? Con modelos como ChatGPT, pero también empezamos a incorporar elementos de imagen, elementos de vídeo, elementos que nos permiten, o características que nos permiten generar y explicar código fuente, ¿no? E incluso llevarnos al desarrollo de la inteligencia artificial generativa en el mundo de la investigación o en el mundo de la ciencia, ¿no? Aquí realmente lo que estamos diciendo no es que esto vaya a ser el futuro, yo creo que esto ya es una realidad, ¿vale? Es decir, todo lo que estamos viendo, incluso los últimos anuncios de esta semana, ¿no? En los que hemos visto pues, ya la multimodalidad como un elemento clave, ¿no? En el desarrollo de estos modelos, pero también desde el punto de vista de arquitectura, ¿no? Cómo vamos a poder crear esos mini GPTs, ¿no? Especializados en tareas donde sustituimos el concepto de agente por el concepto de asistente, ¿no? Para elaborar pues, esos modelos de una manera muy sencilla, sin necesidad de comprender la complejidad del desarrollo de modelos de inteligencia artificial generativa, y poder dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros clientes, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Os traigo un pequeño vídeo, no es muy largo, es un minuto, ¿vale? Realmente para que entendáis un poco cuál ha sido nuestra estrategia, aunque ahora la explicaré un poquito más, ¿no? En este caso es un vídeo demostrativo de nuestra solución de Copilot, de nuestro asistente o, si queréis, de nuestro modelo de lenguaje de IA generativa que apoya diferentes productos, en este caso Azure Quantum, que es nuestro portfolio de productos para computación cuántica, en el cual nos permite preguntarle cosas pues, digamos, a nuestro desarrollo o a un concepto, digamos, interactivo. En este caso es una molécula ATP, ¿no? En el cual pues, le vamos haciendo preguntas, le preguntamos pues, bueno, cuál es la combinación que tiene y cómo se transforma en las siguientes moléculas cuando liberan energía, las ADPs, ¿no? Y podemos continuar incluso pidiéndole que visualice cómo estas moléculas se comportan, cómo se producen los enlaces moleculares entre ellas, ¿no? Es un ejemplo más quizás de ir un poquito más allá de lo que estamos viendo habitualmente en prensa, ¿no? De que genera texto, que genera imagen, que genera vídeo, ¿no? Sino de incorporar la inteligencia artificial generativa a lo que sería el método científico, ¿no? Que es quizás el siguiente paso que estamos, digamos, ahora mismo
centrados, ¿no? Con arquitecturas de tipo Azure Quantum Elements o con elementos que tienen que ver más con la computación cuántica o la combinación de la computación cuántica y la inteligencia artificial generativa, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, pues otro elemento que es importante también es que, como decía antes, habilita una clase nueva de trabajadores, ¿no? Si nos paramos a pensar en las herramientas que habitualmente utilizamos, ¿no? En nuestro puesto de trabajo, es decir, hacemos búsquedas, gestionamos datos, nos comunicamos con nuestros compañeros, generamos código, generamos informes de ventas, informes de cómo va nuestro negocio. Todo eso, digamos, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y eso tiene como dos vertientes, ¿no? Una primera que es de cara a los desarrolladores y una segunda que es de cara, pues, a los usuarios de negocio. Y la reflexión aquí que os traigo es que hemos convertido o vamos a convertir con estas tecnologías lo que se han venido a denominar los information worker en intelligent worker, ¿no? Es decir, los trabajadores que utilizan datos suministrados por máquinas, ¿no? Que es lo que veníamos haciendo hasta ahora, cuando abríamos un Excel, nos conectábamos a una fuente de datos y hacíamos ese estudio preliminar en el que sacábamos nuestras propias conclusiones, a utilizar la inteligencia artificial como una ayuda para corrazonar sobre los datos y utilizando la inteligencia artificial generativa. Esa sería un poco la primera reflexión que me gustaría traeros, ¿no? Y muy relacionado con esto, como digo, ya estamos viendo resultados, es decir, ya estamos viendo que los desarrolladores, por ejemplo, nos dicen, oye, es que somos más rápidos, a todo lo que son tareas repetitivas que no aportan valor alguno al desarrollo de estas tecnologías o al desarrollo de los productos que nosotros vendemos, pues es que con estas herramientas somos infinitamente más rápidos en el desarrollo de esas tareas, como digo, repetitivas, ¿no? Otros nos dicen además que es que son más productivos porque realmente eliminar el desarrollo de los conjuntos de pruebas, que es una tarea muy tediosa, muy farragosa en el sentido propio de la palabra, porque al final tienes que tener en consideración muchas variables. Gracias a estas herramientas, pues conseguimos también ser más productivos, ¿no? Y luego hay un elemento también que es cultural, y es que gracias a estas herramientas se enfocan en aquellas tareas que les aportan más satisfacción desde el punto de vista, digamos, de desarrollo, ¿no? Ese sería un poco ese primer bloque y esa primera reflexión, ¿no? La segunda tiene que ver con los usuarios de negocio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo. Esta es nuestra herramienta de correo electrónico y aquí lo que le estamos pidiendo es que, bueno, por favor, quiero mandarle un correo para hacerle una propuesta y en esa propuesta me conecto a mi CRM y a mi ERP, donde gestiono todas las oportunidades y le pido que, por favor, me construya un borrador de correo sugiriéndome una serie de productos que le quiero vender, ¿no? Esta herramienta, además, lo que nos permite, de alguna manera, es luego correlacionar ese correo que vamos a enviar a ese cliente con nuestra fuerza de ventas, con nuestro sistema de CRM, para hacerle seguimiento posterior en el desarrollo de estas herramientas. Y finalmente, incluso puedo hacer upselling, es decir, hemos visto que hemos tenido una reunión, ¿no? con algún cliente y compañeros nuestros, ¿no? Y de ahí han salido las conclusiones y soy capaz de extraer la transcripción de esa reunión y aplicando IA generativa, extraer las ideas fuerza que se han tratado dentro de la reunión y proponer, en base a la transcripción, directamente apoyándonos en la IA generativa, pues el upselling de algún producto. En este caso, por ejemplo, creo que es un producto de ayuda en la reparación de las máquinas, ¿no? Este es un poco el contexto en el que nosotros como Microsoft nos estamos moviendo, es decir, estamos intentando acercar o democratizar la inteligencia artificial en general y principalmente la generativa a lo que son nuestras herramientas de colaboración, nuestras herramientas de desarrollo, nuestras herramientas de venta o de ayuda a la venta e incluso en el método científico, como hablaba antes, en el desarrollo de esos productos o soluciones más orientadas a la industria, ¿no? Claro, esto, como digo, es la teoría, ¿vale? Claro, esto conlleva mucho esfuerzo. Es decir, cuando nosotros hablamos de copiloto, de alguien que nos acompaña, que nos va guiando, pero que no nos dice por dónde tenemos que ir, porque al final los que llevamos el volante somos nosotros, requiere incorporar esos modelos de inteligencia artificial en muchísimos productos, desde la productividad al desarrollo, las ventas y la gestión de cliente, la ciberseguridad. Al final, cuando nos acercamos a los clientes siempre nos dicen lo mismo, es que los malos van muy rápido, van a la velocidad del segundo, ¿no? Y yo voy a la velocidad del pliego. ¿Cómo puedo luchar contra eso? Bien, pues con herramientas que te permitan hacer un análisis de amenazas avanzado en el que tú, como ser humano, tienes ciertas limitaciones, pero la inteligencia artificial puede estudiar, resumir, analizar millones o centenares de millones de líneas de log y darte una respuesta aproximada de cuál podría ser la amenaza. Y tú a partir de ahí trabajar en ello. Y luego el desarrollo de soluciones no code, low code con la IA embebida dentro, en la que tú le vas pidiendo, necesito un cuadro de mando de estas características o necesito una base de datos de estas características y él te va codificando todo, ¿vale? Esto nos deja
quizás mucho margen a otras interpretaciones, pero bueno, os traigo otro ejemplo para que veáis un poco cómo funciona. Es decir, aquí, por ejemplo, le he pedido que, bueno, como tenía el evento de iForest, le he pedido que, por favor, pues en base a unas indicaciones que le doy, ¿no? Que, bueno, soy el keynote, hablo en el keynote, ¿no? Y trabajo como speaker y demás, y me gustaría, pues, hablar de inteligencia artificial generativa y de los retos y oportunidades que tiene, y le pido, por favor, que me ponga algunos ejemplos que tengan que ver con, pues, con los desarrolladores, con negocio. Incluso le doy la URL de la página web del evento para que él tome en consideración lo que pueda identificar como valor. Y finalmente le pido que se centre, pues, en áreas de plataforma y en áreas de ciberseguridad. Y ahora veréis que automáticamente él lo que va a hacer es generarme una especie de pequeño guión con unos bullet points, ¿no? Con 2 o 3 frases por cada uno de los puntos. Y gracias a eso, pues tienes ya un primer o una primera aproximación de aquellos conceptos que pueden resultar interesantes para la audiencia de este evento, ¿vale? Como veis, pues al final él genera un texto, poco a poco va avanzando en las líneas, digamos, maestras, en las ideas fuerza. Lo que haré será copiar, lo que hace es copiar el texto y luego lo que le pido es que, por favor, en base a ese texto generado, me genere un índice en un tono formal para enviárselo a los organizadores del evento para ver qué le parece, ¿no? Realmente este es el primer paso que das o que yo doy cuando tengo que preparar una presentación. No significa que me escriba todo lo que tengo que decir, no, solo tengo que saber, obviamente. Como decía antes, esto no va a sustituir a nadie, es una ayuda, es un copiloto, ¿no? Es alguien que nos ayuda a avanzar o a ser más productivos en nuestra tarea, ¿no? Pero sí que es verdad que genera, pues, un elemento añadido de productividad a mi día a día. Con lo cual, si hemos de pensar en cuáles son los retos o cuáles son las oportunidades que tenemos enfrente de nosotros para el sector de la pyme o para el sector de la mediana y gran empresa, hemos de pensar cómo incorporar estas herramientas de inteligencia artificial generativa a nuestro día a día, tanto en el entorno productivo, es decir, en el entorno del día a día de nuestros trabajadores, como incluso en áreas como la producción o en áreas como la energía o en áreas como elementos que tengan que ver con la ciberseguridad, como decía antes, o en cualquier otro entorno donde podamos identificar un caso de uso que tenga valor, ¿vale? Dicho esto, al final, como bien decía en el evento, o en el evento, en la preparación, claro, no puedo dejar de hablar de plataforma, ¿vale? Cómo nosotros vemos esta plataforma, ¿vale? Y las piezas fundamentales, no voy a entrar mucho en detalle. Lo que veis aquí realmente es lo que os acabo de contar, es decir, tenemos una serie de productos y lo que hemos hecho ha sido añadir la IA como parte intrínseca, ¿no?, de cada uno de esos productos. Pero, claro, nosotros no nos dedicamos solo a vender Office, ¿no? Office o Teams o Copilot, GitHub, ¿no? Sino que también vendemos plataformas, vendemos Azure, ¿no? Y dejamos, digamos, la puerta abierta que cualquier cliente nuestro sobre nuestra plataforma puede desarrollar sus propios productos. No todo el mundo necesita Office o no todo el mundo necesita solo Office, ¿no? Con lo cual, ese es el primer paso, ¿no? Habilitar una plataforma para que tu organización sea capaz de desarrollar productos sobre ella, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tu plataforma tiene que beber de los datos empresariales y de tus servicios, porque es algo que tú ya tienes, son activos que tú ya controlas, ¿vale? Sin embargo, hay elementos que son importantísimos y ese es el aprendizaje que hemos hecho durante estos años, ¿no? Son 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con el grounding, ¿no? El grounding al final no deja de ser un elemento que nos permite razonar sobre los datos, ¿vale? Ahora os explicaré un poco en qué consiste, ¿no? También necesitamos asistentes, ¿vale? Hasta ahora los llamábamos plugins, ¿vale? Ahora hemos cambiado el nomenclator de plugins a asistentes porque vemos que realmente los modelos GPTs, los mini GPTs que decíamos antes, son capaces de hacer la misma tarea entrenando con tus datos lo que hacía un plugin. Y luego tenemos que tener herramientas que me permitan abordar procesos más complejos, ¿no? Por ejemplo, los prompt flows, ¿no? O incluso herramientas que me proporcionen una experiencia segura en el uso de estas tecnologías, ¿vale? Para nosotros lo importante, aparte de que tiene que existir esa plataforma y que tiene que tener estas piezas, se centra más en la parte derecha del todo, ¿no? En la seguridad, porque consideramos que la seguridad y el grounding, consideramos que son los riesgos más directos a los que nos enfrentamos cuando utilizamos una IA de estas características, ¿no? ¿Para qué ponemos encima de la mesa esto? Bueno, pues para controlar cuáles son las entradas y las salidas. Es decir, lo que buscamos al final con estas tecnologías de meta-prompting y de grounding, pues es indicar cuál va a ser o cuál queremos que sea la respuesta de estos modelos, ¿no? Si queremos que sea factual, obviamente necesitamos apoyarla con datos. Queremos a lo mejor también identificar cuál es el tono, ¿no? Queremos también definir cuál tiene que ser la respuesta cuando alguien intenta hacer un jailbreak, ¿no? Esos entornos de seguridad. Al final lo que buscamos es definir para qué es nuestro sistema y cómo debe comportarse, ¿vale? Y el otro elemento indispensable tiene que ver con la propia seguridad, ¿no? La propia seguridad en sí de los modelos, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una herramienta que nos permite, en este caso, probar cómo se va a comportar el modelo
introduciendo texto o potencial texto que un usuario pueda introducir a futuro en nuestra plataforma. Aquí vemos el típico ejemplo de que un usuario introduce un prompt en el que le dice, oye, con la lechuga, corta la lechuga en trozos y ponla encima de un plato, ¿no? Bueno, pues eso pasaría a nuestros filtros porque al final es una frase que no tiene mayor riesgo, pero si cambiamos una palabra por la palabra lechuga por la palabra cabeza, pues ahí hemos de ser capaces de identificar, ¿no?, que eso es un riesgo de autolesión o un riesgo de violencia, ¿no? Y que por lo tanto pues no debería ser un prompt aceptable para el modelo y rechazarlo inmediatamente sin que eso pase el filtro y nos pueda potencialmente dar una respuesta pues bueno, que tenga unas implicaciones mayores, ¿no? Esto es un poco también la reflexión que os quería traer, un poco que tenéis que tener en cuenta que no solamente tenemos que pensar en los retos de negocio o en las oportunidades de negocio, sino también en los retos a los que nos tenemos que enfrentar, que son los retos de seguridad y de controlar cómo estos modelos funcionan, ¿no? Y finalmente, lo que más nos preocupa no es la respuesta de cara a nuestros clientes, ¿no? Los compromisos que tenemos que abordar cuando trabajamos con nuestros clientes. Al final, esto es muy sencillo. Cuando un cliente nos pide una solución de inteligencia artificial, hay ciertas garantías que tenemos que dar sí o sí. Es decir, por suerte, quizás no sé, Microsoft no se dedica a la venta de datos ni es nuestro negocio, ¿no? Pero aún así, esos compromisos tienen que estar contractualmente reflejados en esas relaciones que tenemos con los clientes porque, de alguna manera, los clientes también nos solicitan este tipo de compromisos, ¿no? Y esos compromisos, como digo, van pues eso, de confirmación, ¿no? De que los datos pues, son de nuestros clientes y solo de nuestros clientes, que esos datos además no van a ser utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial ni nuestros ni de terceras compañías, que vamos a mantener la privacidad de esos datos, que al final esos datos van a estar almacenados y tratados dentro del territorio de la Unión Europea, como exige el Reglamento General de Protección de Datos, que va a haber compromisos adicionales en cuanto a transferencias internacionales para que esos datos no salgan de la Unión Europea, que esos datos además estarán o estaremos comprometidos a defender a nuestros clientes y pagar el monto de cualquier juicio o acuerdo adverso que resulte de la demanda a un cliente por infracción de derechos de autor. Y además, obviamente, en el desarrollo, como os he explicado antes, de sistemas de protección en los copilotos que ayuden a respetar dichos derechos, ¿no? Y esos derechos pasan por los principios, digamos, de uso responsable que nosotros mismos nos dimos desde el año 2016 y que versan pues, sobre la equidad, la seguridad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad, que son tan necesarias, aparte de las herramientas que soportan esos mismos principios, para dar confianza a nuestros clientes en el desarrollo de este tipo de soluciones. En definitiva, al final lo que buscamos es un entorno controlado, un entorno empresarial donde nuestros clientes pues, puedan desarrollar su potencial y, como decía antes, pensar en que hay riesgos, hay retos, hay oportunidades, pero en los dos sentidos, es decir, para bien y para mal, y todos los dos hay que tratarlos, ¿vale? Así que espero que os haya sido interesante la charla y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Podemos pasar ya, creo, a la presentación de José Manuel. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Enhorabuena, Alberto, por la presentación que me ha precedido. Lo primero, agradecerle la invitación de poder estar hoy con todos ustedes para hablar de estos temas. Pertenezco al lado oscuro de la fuerza, es decir, al ámbito jurídico, aunque realmente mi perfil es híbrido. Y bueno, pues espero durante estos prácticamente 30 minutos pues intentar darles una visión muy telegráfica de todas esas cuestiones jurídicas que plantea la inteligencia artificial generativa y quizás pues cuál es la hoja de ruta hacia el futuro en toda esta materia. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, pues sin más, si les parece, empiezo. Y bueno, la primera cuestión que me planteé para abordar este tema quizás fue utilizar simplemente una imagen para desarrollar todo lo que, o todas las cuestiones que pretendía tratar. Y la imagen es esta. Y esto un poco quizás resume muchas de esas cuestiones de las que voy a hablar después. Esta imagen la generé yo mismo. La generé yo mismo en el mes de octubre de 2022. Un momento donde, bueno, pues si todos miramos hacia atrás, básicamente han transcurrido un poquito más de 9 meses, casi un embarazo. Y fue el momento de la eclosión de la inteligencia artificial generativa.
un momento en el que nadie entendía muy bien esto hasta dónde iba a llegar y donde realmente pues, las noticias eran equívocas, ¿no? De hasta qué impacto podía tener, sustitución de mano de obra, gente al paro, es decir, absolutamente todo tipo de titulares, algunos bastante desafortunados sobre qué estaba pasando y hacia dónde íbamos. De hecho, esto generó una alarma social, insisto, no hace tanto, hace apenas 9 meses. De hecho, hasta tal punto que bueno, pues me tuve la suerte de ser invitado por el Consejo General de la Abogacía Española y ENATIC para precisamente dar pues, una conferencia sobre este tema y sobre mi posicionamiento sobre todo esto. Y bueno, pues para esa presentación pues decidí preparar una portada y esa portada fue esta. Esto lo hice con una inteligencia artificial generativa. Y lo que pretendía con esta imagen era básicamente crear pues, un feto humanoide conectado a un útero materno humano. Bien, el resultado, después de múltiples instrucciones y dedicar no más de 45 minutos a ello, fue este. Desde luego no es la mejor imagen que pretendía, pero de alguna manera resume muchas cosas que plantea la inteligencia generativa. En primer lugar, creo que la imagen refleja lo que es mi opinión personal, que es sobre el estado todavía casi embrionario de la propia inteligencia artificial generativa, de su despliegue y eclosión. Es decir, esto acaba de empezar, simplemente acaba de empezar. Pero esta imagen también refleja cuál es el estado de ese derecho, de esa regulación que debe ordenar todo esto. Y está prácticamente en la misma situación, es decir, ni tan siquiera ha nacido todavía, no existe todavía, está en esa fase todavía embrionaria. No existe ninguna normativa global internacional en materia de inteligencia artificial ni en materia de inteligencia artificial generativa. A su vez, el yo decidir hacer esta imagen como portada de aquella conferencia generaba distintas cuestiones. Es decir, por ejemplo, yo no utilicé a la empresa que en este caso trabaja con nuestra firma en temas de imagen y nos genera determinados contenidos o presentaciones cuando tenemos que ir pues, a conferencias, congresos, jornadas, sino que lo hice yo. Con lo cual, la realidad es que sí que quité trabajo, en este caso a un profesional del diseño. Y evidentemente ese profesional del diseño no facturó algo que podía haber facturado si yo le hubiera encomendado esto a ese profesional en lugar de hacerlo yo. Yo que puedo tener mínimos conocimientos en materia de diseño, pero que gracias a este tipo de herramientas, pues sinceramente nos empodera y nos permite pues, hacer cosas no como estas, sino infinitamente mucho más complejas. Entonces, esto ya empezaba de alguna manera, simplemente esta imagen, empezar a hablarnos de muchas más cosas, ¿no? No solamente sobre el estado real de lo que pueda ser ese despliegue masivo de la inteligencia artificial generativa, sino incluso de algunos de sus retos y sus riesgos de los que tanto se ha hablado durante estos últimos meses, como por ejemplo pues, su afectación a determinadas industrias, especialmente industrias creativas, o por ejemplo su afectación al mercado laboral. Bien, vamos a hablar de todos estos temas y siempre desde una perspectiva jurídica. ¿Qué ha pasado en estos 9 meses? Ya nos vamos prácticamente a 10, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado durante estos meses, ¿no? Y durante estos meses nos hemos encontrado con todo este tipo de cosas. Titulares en medios de comunicación a veces poco afortunados, que nos hablaban de inteligencias artificiales que tenían en mente extinguir la raza humana, inteligencias artificiales capaces de asesinar a un humano a 6 kilómetros de distancia. Y bueno, y ya no solamente por parte, en este caso, de medios de comunicación, sino en ocasiones mensajes con origen en la propia industria, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial planea un riesgo de extinción o mitigar el riesgo de la extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como las pandemias o una guerra nuclear. Bien, algunas personas también de referencia como expertos en inteligencia artificial pues también se pronunciaron sobre estos temas y bueno, fueron múltiples los manifiestos y cartas solicitando y llegando a solicitar incluso la paralización de la investigación en materia de inteligencia artificial. Una petición absolutamente inatendible, pero desde luego que en el trasfondo que había detrás de esos posicionamientos por parte de expertos y por parte de gente de la industria, había un trasfondo con cierto sentido, Y es verdaderamente concebir la inteligencia artificial como lo que es, con todo lo positivo que por supuesto supone, pero sin perder de vista que también conlleva riesgos. Y esos riesgos simplemente hay que identificarlos y hay que gestionarlos, ni más ni menos. Y en este sentido, todos estos mensajes con los que nos hemos ido encontrando, pues evidentemente ha acelerado la discusión y el debate internacional sobre su posible regulación,
sobre cuáles son los enfoques más adecuados y de hecho ha acelerado todos los procesos. De hecho, todos estos mensajes, manifiestos, etcétera, pues han provocado que países como Estados Unidos pues hayan acelerado esas conversaciones y negociaciones con la propia industria y que pues por parte de distintos gobiernos o incluso de la propia Unión Europea pues se hayan intoxicado esos procesos legislativos con la inclusión de cosas que no estaban inicialmente previstas y que estaban fuera. De hecho, la inteligencia artificial generativa ni tan siquiera estaba contemplada en el reglamento, en la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial que se presentó el 21 de abril de 2021 y que bueno, pues fue una de mis principales críticas pues, en distintos artículos de investigación y monografías que he venido publicando durante estos últimos años. Bueno, pues todas esas cuestiones, todo esto ha servido para que esto se haya convertido en un tema protagonista y haya motivado precisamente todo un conjunto de acciones que luego veremos si realmente pues, son las más adecuadas o incluso hemos incurrido en cierta improvisación. Cuando hablamos de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa, inevitablemente pues, nos tenemos que plantear algo así como el yin o el yang, ¿no? Es decir, lo positivo y lo negativo. Todas sus bondades infinitas que las tiene, pero por otra parte, toda esa serie de desafíos y retos jurídicos que indudablemente también la acompañan. Suelo utilizar mucho algunas frases de Stephen Hawking, muchas que nos dejó para la posteridad y que pues, ahora tienen más actualidad que nunca, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que nos ha sucedido a la humanidad. Hablemos quizás de ello, ¿no? Hagamos esa reflexión. Hablemos de esos retos y riesgos tradicionalmente asociados a la inteligencia artificial, pero sobre todo a la inteligencia artificial generativa. Desde luego, y aquí totalmente alineado con el ponente que me ha precedido en la palabra, es decir, creo que a estas alturas es indiscutible que la inteligencia artificial en general, pero en particular la inteligencia artificial generativa es una tecnología absolutamente estratégica, de alto impacto, de enorme potencial disruptivo y habilitador, de un crecimiento explosivo en su despliegue y uso, absolutamente explosivo, es decir, disruptivo. Así lo dicen los últimos informes de McKinsey, por ejemplo, de agosto de este mismo año, de 2023. Y en este sentido, y aquí ya plagiando sin querer a Alberto, es decir, me he permitido también utilizar el mismo gráfico que ha utilizado él, no estábamos sincronizados, desconocía que iba a utilizar también este gráfico, pero me parece muy relevante, ¿no?, a los efectos de visualizar pues, cuál es el impacto en el Producto Interior Bruto de lo que es la inteligencia artificial. Pero fíjense como no solamente la inteligencia artificial que estaría aquí arriba, sino todas las tecnologías que han ido irrumpiendo en la vida del ser humano, como todas estas tecnologías, llegando a la imprenta, por ejemplo, pues en el siglo XV, o incluso si nos vamos más hacia atrás, incluso con la invención de la rueda, todas esas tecnologías han impactado en la sociedad y han impactado, por supuesto, en el mercado laboral, han transformado el mercado laboral y, por supuesto, la inteligencia artificial generativa va a transformar el mercado laboral. Quizás no soy de aquellos que opinan que va a eliminar tanto puestos, sino más bien funciones. Inevitablemente, la eliminación de funciones o conversión de funciones conllevará también la eliminación de puestos. Pero creo que estamos en un momento de oportunidad, de planificación, de reconversión de la mano de obra, porque efectivamente desaparecerán muchos puestos de trabajo, pero aparecerán muchos otros. Y con lo cual no lo veo como simplemente algo negativo, sino todo lo contrario, ¿no?, como un momento de oportunidad en este mismo instante. Y creo que, sobre todo, gobiernos, es fundamental su rol y las políticas orientadas precisamente en este caso, a reconvertir esa mano de obra. Bien, si nos metemos, por ejemplo, en los aspectos negativos, en los menos bondadosos, pues quizás un pequeño resumen, y digo pequeño, de todo lo que son esos retos y riesgos asociados habitualmente a la inteligencia artificial y en particular a la inteligencia artificial generativa, pues serían todos estos. Riesgos de accesibilidad, de asimetría y asincronía en la disponibilidad de esta tecnología por parte de distintos países, distintas empresas, los problemas asociados a errores de diseño, defectos de programación, seguridad, calidad, sesgo discriminatorio, su falta de explicabilidad, su transparencia, riesgos para la seguridad, la privacidad, la información confidencial empresarial, riesgos para la propiedad intelectual o la propiedad industrial, impacto en la creatividad, en el pensamiento crítico, riesgos en este caso financieros o reputacionales, afectación del mercado laboral, el uso inadecuado, malicioso, las cuestiones relativas a la responsabilidad derivada de aquellos daños que pueda provocar un sistema inteligente, pero sobre todo aquellos también que tienen que ver con los riesgos medioambientales, la sostenibilidad
La ausencia de un marco normativo que ordene todo esto, que es la finalidad de una norma, de un ordenamiento jurídico, es decir, ordenar estas cuestiones. Ausencia de unos marcos éticos vinculantes y también el riesgo de que una actuación legislativa individual a nivel internacional genere una cierta fragmentación de los distintos mercados, del mercado internacional y sobre todo genere divergencias que verdaderamente impacten negativamente en determinados países y positivamente en otros. Esto sería un pequeño resumen de todos esos retos y riesgos que afectan a la inteligencia artificial generativa y que obviamente pues, debemos ser conscientes de que forman parte del espectáculo. Ejemplos los hemos tenido en prensa hasta la saciedad durante todos estos meses, los tenemos diariamente, los tenemos hoy en prensa también. Todos recordamos pues, esa detención ficticia de Donald Trump, por ejemplo, pues, el uso de sistemas inteligentes para la evaluación del nivel de reincidencia, por ejemplo, delictiva en Estados Unidos, los casos Loomis o los casos Brisha Borden, donde, bueno, pues por razón del color de la piel, una persona sin antecedentes con 18 años que acaba de robar una bicicleta se valoraba su índice de reincidencia en alto riesgo y valorado en 8, y un delincuente habitual con delitos de robo con intimidación y violencia y utilizando armas, pues se valoraba, por ejemplo, su nivel de reincidencia en bajo y en 3, por ejemplo, ¿no? O el caso de Apple Car, es decir, un matrimonio danés, ambos ingenieros, y que teniendo los mismos ingresos, el mismo perfil, en este caso profesional, bueno, pues en este caso se valoraba de manera distinta el nivel de riesgo si era varón o en este caso era mujer, por ejemplo. Recordamos también pues, los atentados ficticios al Pentágono, la rendición, en este caso ficticia, de Zelensky, o bueno, pues sistemas generativos de imágenes donde nos hemos encontrado con que al incluir, por ejemplo, pues quiero que me genere una imagen de un abogado, siempre en inglés, donde no diferenciamos de género entre enfermero o enfermera o entre abogado o abogada o entre CEO masculino, CEO femenino, ¿no? Bueno, pues esto es sesgo también, ¿no? Sesgo discriminatorio, es decir, nos encontramos que solicitamos una imagen en este caso de una enfermera o enfermero, y nos salen solamente enfermeras, o pedimos de un abogado y nos salen solamente de sexo masculino, por ejemplo, ¿no? O todo lo que hemos vivido también en cuanto a sistemas generativos, por ejemplo, como ChatGPT. Es decir, bueno, pues Italia fue el primer país que bloqueó su uso por incumplimiento de la normativa de protección de datos. De hecho, el supervisor europeo ha abierto una investigación a instancias de la propia Agencia Española de Protección de Datos sobre verdaderamente si se está cumpliendo o no la normativa de protección de datos, o pues, otro tipo de noticias que han acompañado a otros sistemas, pues, por ejemplo Google Bar, ¿no? Donde se habían filtrado pues, determinadas conversaciones de usuarios en esos sistemas inteligentes. O también pues, lo que hemos visto también en televisión y en algunos estudios científicos que se han publicado incluso en Nature. ¿Vale? Por ejemplo, que es, por ejemplo, el uso dual de determinados sistemas inteligentes, incluso de sistemas generativos, donde nos permiten, por un lado, crear nuevas moléculas y nuevos fármacos que curan enfermedades que hasta ahora eran incurables, pero que simplemente en no más de una hora de trabajo, cambiando unos unos y unos ceros, conseguimos que esa misma herramienta y ese mismo sistema sea capaz de encontrar 40.000 nuevas armas letales contra el ser humano más peligrosos que el Antrax, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar. Forma parte del espectáculo, no podemos mirar hacia otro lado. Soy pro innovación absoluta, pro tecnología y pro inteligencia artificial. Pero tenemos que ser conscientes de que todo esto también conlleva unos riesgos y unos riesgos que no estamos en el ámbito de la ficción, sino en el ámbito de la realidad y que ya se han materializado. Riesgos también que afectan a cuestiones relativas a la propiedad intelectual, por ejemplo. Son múltiples las demandas que se han ido interponiendo en Estados Unidos contra todo tipo de empresas por pues, posible vulneración de derechos de autor, sobre todo en el entrenamiento de estos sistemas. No tenemos una normativa armonizada a nivel internacional con estos temas. Igual que, por ejemplo, en Estados Unidos se argumenta el fair use como argumento para poder entrenar un sistema con posibles contenidos sujetos a derechos de autor. En Europa, por ejemplo, el fair use no existe y se están utilizando otros argumentos como la minería de textos y de datos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos encontramos en un contexto que ya ha llegado a los tribunales, que son sucesivas y repetitivas las demandas en este sentido, y que desgraciadamente ni la nueva regulación de la inteligencia artificial va a abordar estos temas ni los va a solucionar, y será necesaria, más adelante sin duda, o por lo menos es mi opinión profesional como abogado,
Es decir, será necesaria una revisión también de los marcos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, que contemplen nuevas realidades como los creadores artificiales, que eso ya es una realidad, por ejemplo, y todos los problemas que se plantean en este sentido. Es decir, ¿es lícito utilizar como input para el entrenamiento, funcionamiento o uso de un sistema contenidos protegidos por derechos de autor? ¿Sí o no? Por ejemplo. O los outputs, ¿qué ocurre cuando con un sistema generativo pues genera un resultado? Ese resultado se puede proteger por propiedad intelectual. Pues les anticipo de manera muy escueta mi posicionamiento al respecto. Si hay intervención humana, sí podrán ser protegibles. Si no existe intervención humana o esta es irrelevante, nunca podrá ser protegible por derechos de autor o propiedad intelectual. Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Australia, por ejemplo. Y bueno, y otra serie de cuestiones asociadas, ¿no?, a temas de propiedad intelectual industrial, como puede ser, por ejemplo, incluso los propios prompts, esas propias instrucciones humanas que vertimos al sistema generativo, podrían llegar a ser protegibles. Es más, esa complejidad cualitativa y cuantitativa que puedan tener esas instrucciones por parte de alguien cualificado, un usuario cualificado, es decir, podrían llegar a ser esa secuencia de instrucciones incluso protegibles por propiedad intelectual y consecuentemente inclusive dar originalidad al resultado y proteger su resultado. En fin, desde el punto de vista técnico-jurídico, cuestiones no resueltas y que desde luego el futuro reglamento europeo no las aborda, obviamente, y que necesariamente creo que ya toca, y desde hace muchos años, la revisión de los marcos de propiedad intelectual actuales que, bueno, pues se construyeron en un momento histórico, económico y tecnológico muy diferente al actual, y no contempla cosas como inteligencia artificial, creadores sintéticos o artificiales o cosas tan sencillas como una app o un videojuego. Bien, esto va incluso más allá, es decir, ya no solamente es que esos sistemas generativos nos puedan contribuir a vulnerar derechos de autor, es que incluso afecta también a la parte moral de esos autores, en el sentido de que no solamente plagian o pueden llegar a plagiar, sino que inclusive permiten crear canciones que son asociadas a esos cantantes, a esos autores, cuando realmente no son de ellos, es decir, han copiado su impronta, su personalidad y han generado nuevas canciones que asocian su titularidad cuando no lo son. O, por ejemplo, han creado obras literarias asociadas a determinados escritores que tampoco, en este caso, pues lo han utilizado. O, por ejemplo, pues otro de esos riesgos, pues lo que nos afecta también al sector jurídico, ¿no? Aquellos abogados que, pues bueno, no han valorado quizás estos riesgos adecuadamente y consideran que lo que generan determinados sistemas generativos es dogma de fe. Bueno, pues si construyo una demanda, una reclamación basada en fundamentos jurídicos que me ha dado un sistema inteligente concreto sin saber realmente la veracidad y en este caso la fidelidad de los datos de entrenamiento y del resultado consecuente, si yo lo utilizo en un pleito, pues puede ocurrir estas cosas, que me sancionen por haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial que se acaba de inventar todos los argumentos jurídicos, tanto referencias legales como referencias a sentencias y jurisprudencia en esa materia que estaba siendo objeto de reclamación. Y luego quizás otro de los riesgos más importantes pues sea este, ¿no? Es decir, la sostenibilidad, es decir, la inteligencia artificial de hoy no es sostenible, es imposible. Entonces tenemos que crear un nuevo contexto, una nueva forma de hacer las cosas. Pero hoy por hoy la inteligencia artificial que tenemos delante de nuestras narices es absolutamente insostenible, con lo cual es otro de esos riesgos. Pero ante esta situación, repito, mantengamos la calma. Ya hemos visto esos manifiestos y esos titulares que nos tienen que hacer pensar. Y desde mi punto de vista, pues siempre mi posicionamiento ha sido este, es decir, el principal problema de la tecnología no es la tecnología en sí misma, sino el uso que se haga de ella. Obviamente también va a depender esos riesgos pues, de su diseño, de sus capacidades, de sus características y su contexto. Y suelo utilizar algunos símiles, ¿no? Por ejemplo, el fuego. El fuego con todas las bondades que nos aporta al ser humano desde que se descubrió, pero con todas las maldades que puede significar cada vez que vemos, pues, por ejemplo, los incendios en California o recientemente en España, en este caso en comunidades autónomas como Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana. La energía nuclear, con todas sus bondades, con todos sus beneficios para la humanidad en el ámbito de la generación de electricidad o en el ámbito incluso médico. Pero todos recordamos también imágenes en nuestra retina de lo que fue, en este caso, Hiroshima, de lo que fue Nagasaki o a cosas más recientes. Es decir, por ejemplo, la central nuclear de Fukushima, donde una vez más se evidenció que el ser humano no fue capaz de controlar esos riesgos
improbables, pero riesgos al fin y al cabo de probabilidad baja, pero de impacto alto, que pueden tener determinadas tecnologías. O por ejemplo esta, ¿qué más tecnología que esto? 18 toneladas de fuselaje suspendido en el aire, que es capaz de llevarnos hasta unos 15.000 kilómetros de distancia y transportar a 500 personas. Pero todos también recordamos y tenemos en nuestra retina qué fue el 11S, como un medio al servicio del ser humano, un medio de transporte, un medio tecnológico, se convirtió en un arma de destrucción masiva. Entonces, este quizás es ese planteamiento dual que tenemos que plantearnos frente a la inteligencia artificial y frente a la inteligencia artificial generativa. Y me refiero sobre todo no solamente a nivel de ciudadanía, sino a nivel de gobiernos, a nivel de usuarios e implementadores de esas tecnologías, que al fin y al cabo van a ser nuestras empresas y nuestras administraciones públicas. ¿De dónde tienen que venir las soluciones? Bueno, pues las soluciones podrían ser políticas, pero realmente nuestros gobiernos van a poder manipular la industria de la IA, realmente pueden llegar a tener ese control. ¿Puede ser una solución meramente política? En mi opinión, no, pero es mi opinión personal. Estamos viendo los distintos posicionamientos a nivel internacional que están abordando distintos gobiernos en materia de inteligencia artificial. Estados Unidos está apostando por el diálogo, aunque ha abierto ya 2 consultas públicas que se acaban de cerrar, una sobre cómo regular en general la inteligencia artificial y 2, cómo regular la inteligencia artificial generativa. Y ha apostado por el diálogo, y ha apostado el diálogo con la industria, con compromisos claros de la industria. Pero ¿es suficiente ese diálogo? Evidentemente, Estados Unidos ha apostado por una política pro innovación, pro tecnología, y lo entendemos, básicamente porque la mayoría de las empresas de inteligencia artificial están en Estados Unidos. Reino Unido ha adoptado una política muy similar. Sus estrategias en materia de inteligencia artificial no apuestan tanto por una hiperregulación, sino por una regulación más suave, una combinación entre lo que llamamos hard y soft law, es decir, dejar una parte importante de todo esto a la regulación sectorial y a la propia autorregulación de la industria, y esto lo veo muy positivo. Soy muy partidario de estas soluciones híbridas. Israel, por ejemplo, también ha adoptado una postura muy similar a la de Reino Unido. Sin embargo, otros países, y por ejemplo la Unión Europea, ha adoptado en este caso, una opción distinta. Una opción en la que sí que es cierto que se combina el hard y el soft law, es decir, esa legislación imperativa, totalmente obligatoria, con otra parte que lo deja en manos de la autorregulación de la propia industria. Hasta ahí perfecto. La única cuestión es que, y en esto fui muy crítico desde el primer borrador de reglamento, ese reglamento se enfocó para regular de manera global toda la inteligencia artificial, pero realmente luego en sus contenidos no era así, no era un reglamento o una ley que pretenda regular desde un enfoque de riesgos toda la inteligencia artificial, sino que realmente se limitaba, por un lado, a prohibir determinados sistemas por considerarlos de riesgo inadmisible, y por otro lado, a regular con un carácter muy minucioso cuáles son esas obligaciones y requerimientos jurídicos que deben de tener los sistemas de alto riesgo conforme al mismo. El resto de sistemas de riesgo medio, sistemas de riesgo bajo, quedaban fuera de esa regulación. Es decir, no se contemplaban en aquella regulación sistemas como ChatGPT, por ejemplo, es decir, inteligencias artificiales generativas, fundacionales, modelos fundacionales de propósito general, no estaban contempladas en la normativa. Entonces, era incongruente el plantear un instrumento regulador de toda la inteligencia artificial cuando realmente dejaba fuera de esa regulación todo este tipo de sistemas. Todos esos manifiestos que han visto ustedes que han surgido durante estos 9 meses han removido los cimientos, han removido los debates, han removido a legisladores y gobiernos. Y de hecho se han incorporado en esa tramitación de borrador de reglamento de inteligencia artificial europeo toda una serie de cuestiones que no habían sido contempladas en su diseño. Y hoy, que está en fase de trílogos, es decir, en la fase final ya de casi aprobación, todavía hoy siguen existiendo puntos críticos esenciales encima de la mesa sobre los que todavía no hay un consenso. Con lo cual, esa es la situación actual en el ámbito de la regulación. Hemos dicho la posibilidad de que todos esos retos y riesgos nos planteamos si las soluciones deben ser políticas. Otra opción serían si las soluciones deberían ser éticas. Claro, éticas. ¿Qué está ocurriendo también en la práctica? ¿Qué es lo que hemos detectado en la práctica? Pues lo que hemos detectado es que la ética no es algo obligatorio, no es algo imperativo, es algo dispositivo. Yo decido cumplir o no cumplir. Y puedo ser un gigante tecnológico con unos niveles muy exigentes de ética,
pero puedo ser un gigante tecnológico con niveles verdaderamente moldeables de mi ética. Y podemos encontrarnos con prácticas de ethic washing, es decir, de puertas para afuera, este es mi marco corporativo y mi marco ético, y luego en la práctica la diferencia es notable, es decir, no estoy aplicando eso que digo que cumplo. Y esto está siendo muy habitual y muy frecuente, con lo cual la ética por sí misma no es todavía suficiente para realmente dar cobertura a ese ordenamiento de ese despliegue y uso masivo de la inteligencia artificial. Y recordemos también una cosa, es decir, las preocupaciones ahora mismo públicas en gobiernos y en legisladores no están pensando en una inteligencia artificial más fuerte o más avanzada, estamos todavía hablando de una inteligencia artificial débil, lo que llamamos una inteligencia artificial simplemente débil. Todavía no estamos hablando de una inteligencia artificial mucho más avanzada, en la que ya se está trabajando, en la que ya se está investigando y que obviamente cuanto mayor autonomía tenga esa inteligencia artificial, todos esos riesgos que hemos visto obviamente se van a incrementar. ¿Qué otras opciones tenemos aparte de la vía política o la vía ética? La parte legal. ¿Es la ley la que tiene que dar la solución? Bueno, pues no solamente está la ley. Hoy no tenemos todavía una legislación sobre inteligencia artificial, pero sí podemos tener la oportunidad de regular cosas. ¿Cómo? Pues por dos vías principales. La que estamos utilizando hoy son los contratos. Los contratos que firmamos con consultoras, con desarrolladoras, con diseñadores, con entrenadores. Es decir, con esos términos y condiciones, que muchas veces son condiciones, realmente condiciones generales innegociables, que además están modificándose casi a diario para adaptarse a toda esta situación y para dar esa seguridad jurídica que todas las partes quieren. Por un lado la industria y por el otro lado también, en este caso, gobiernos, administraciones, empresas y ciudadanos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cualquier intervención legal, cualquier intervención contractual, debemos ir a buscar ese justo equilibrio en constante tensión entre lo que es la innovación, el desarrollo, la inteligencia artificial, que eso no puede parar, pero tenemos que poner también en ese equilibrio dinámico, en constante tensión, también otros aspectos que son innegociables, como es la seguridad, como son los derechos fundamentales, como es la transparencia, la accesibilidad a la propia tecnología. Y esto es fácil hablar de ello, pero difícil llevarlo a la práctica para mantener de manera equilibrada todos los intereses en juego. ¿Qué otras opciones tenemos aparte de las legales o contractuales? Las judiciales. Aquí llegamos siempre a posteriori. Es lo que está ocurriendo en propiedad intelectual. Es decir, legalmente no están las soluciones contempladas en los marcos legales actuales. Está acabando en la vía judicial y esa vía judicial, en los distintos pleitos que ya hay en marcha, algunos bastante avanzados, pues no será hasta dentro de algunos años cuando tengamos ya las primeras sentencias definitivas que nos puedan dar algunas luces sobre realmente cuál debería ser la hoja de ruta de determinadas cosas. No tenemos esas soluciones y siempre a posteriori con la incertidumbre asociada al inicio de un pleito, por ejemplo. O otra posible opción serían las opciones corporativas, es decir, que seamos las propias empresas usuarias, implementadoras, las propias administraciones públicas, las que generemos marcos corporativos de gobierno de la inteligencia artificial, de cómo tiene que ser esa inteligencia artificial, de cómo voy a exigir que sea esa inteligencia artificial que me diseñen y me desarrollen o que contrate o que me adapten o que me integren. Es decir, y eso es otra oportunidad que no podemos desaprovechar. Desde hace años estamos construyendo ya marcos corporativos de cómo tiene que ser esa inteligencia artificial. Y no solamente de cómo tiene que ser, sino además supervisar a mi proveedor y supervisar, en este caso, la herramienta que voy a integrar, identificando sus riesgos, evidentemente, y gestionando todos esos riesgos. Y, por supuesto, generando en paralelo también unos usos internos y unas guías de uso y códigos de conducta internos de cómo usar esa tecnología. Necesitamos alfabetizar a empresas, a administraciones públicas, a gobiernos, a ciudadanos, pero necesitamos hacerlo también de puertas para adentro, es decir, a nuestros trabajadores que sean conscientes de los riesgos que conlleva el uso de una inteligencia artificial generativa. Cuando estoy pidiendo un informe por parte de dirección, un informe donde cruce información de especial confidencialidad, incluyendo datos económicos, cuidado si yo asocio ese informe y esa información a mi empresa, porque me puedo encontrar con que esa información pase a ser parte de ese sistema inteligente generativo y que esté entrenándose con esa información corporativa que le acabo de suministrar. Esto no me lo estoy inventando, esto ya ha sucedido. Con lo cual, bueno, pues son todas estas cuestiones con las que tenemos que lidiar. Y al final, pues me quedo con esta frase de Henry Ford, ¿no? Es decir, que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos y eso es lo que tiene que ocurrir. Todos tenemos que tener alcance a la inteligencia artificial,
pero necesitamos un acompañamiento, un ordenamiento y necesitamos, por supuesto, una intervención, en este caso global, política, ética, pero también jurídica. Y no solamente la ley, sino también contractual, nuestros contratos y sobre todo nuestros códigos corporativos. Ese es mi posicionamiento al respecto. Y además en un momento donde la evolución es constante, es decir, hablamos de inteligencia artificial generativa cuando ya estamos hablando de una inteligencia artificial interactiva, multimodal. Y esto no para, esto no cesa. Y reitero, estamos simplemente hablando todavía de inteligencia artificial débil, ni tan siquiera estamos hablando de inteligencia artificial fuerte o de otros sistemas más avanzados. De manera telegráfica, y para concluir, para que tengan ustedes una fotografía internacional actual a fecha de hoy, este sería un poco la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial. En primer lugar, a nivel de coordenadas básicas, lo que les he comentado. No existe una regulación global internacional de la inteligencia artificial. Mi opinión personal como profesional y como investigador en estos temas es que necesitamos una intervención reguladora adecuada, dinámica, flexible y proporcionada, muy proporcionada, que combine el hard y el soft law, que haya una regulación proactiva pero también reactiva, es decir, no solamente regular cómo tiene que ser esa inteligencia artificial, sino cuando ocurre algo, cuáles son los mecanismos, es decir, por ejemplo, de exigencia de responsabilidad. Europa lo está cometiendo y lo está cometiendo, lo que pasa es que de manera descafeinada. De una supuesta responsabilidad objetiva para determinados sistemas se ha pasado a una responsabilidad subjetiva, donde la dificultad de prueba es evidente y donde se han establecido pues alguna serie de medidas para intentar facilitar la prueba en esos contextos. Por ejemplo, otros países como Brasil, por ejemplo, o Argentina, pues han establecido una responsabilidad objetiva para determinados tipos de sistemas, en este caso, inteligentes. Importancia también en este momento de ausencia de regulación, de la regulación contractual, de la regulación sectorial, que esto no es nuevo, que existe regulación sectorial muy avanzada en determinados sectores que ha funcionado y ha funcionado muy bien. Por ejemplo, en el sector de la automoción y de los coches automatizados. No diré autónomos porque no existen, pero sí automatizados. Y ha funcionado muy bien en Estados Unidos y ha funcionado muy bien en Europa. Y sobre todo la oportunidad de la autorregulación por parte de sectores y la autorregulación por parte de las empresas. Y sobre todo, mi óptica y mi opinión es que necesitamos, al igual que los símiles que he utilizado de la energía nuclear o la aviación civil, que en su día, por sus riesgos, motivaron la creación de una agencia internacional y una serie de convenios y tratados internacionales que sentaran unas bases comunes para todo el mundo, considero que la inteligencia artificial necesita en estos momentos precisamente eso. Una agencia internacional que lidere y sobre todo convenios y tratados internacionales que sienten unas bases, por supuesto, sustentadas en la ética, que sean, en este caso, cumplibles tanto por gobiernos, tanto por industria de la inteligencia artificial, como por parte de sus usuarios implementadores, que incluye empresas y administraciones públicas. A nivel legal, en la Unión Europea tenemos básicamente las tres primeras propuestas. La propuesta de reglamento IA, que actualmente está en fase de tramitación y en fase de trílogos. Esperemos que llegue para 2024, pero quedan todavía muchos puntos importantes sobre los que todavía no hay consenso. Y dos propuestas de directivas en materia de adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial y, en este caso, por responsabilidad por productos defectuosos. Paralelamente, en ausencia de regulación, la Unión Europea no se ha quedado estática. Ha promovido un convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, es decir, sienta unas bases éticas sobre qué se debe de cumplir para aquellos sistemas que se quieran comercializar en Europa y sobre todo el Código de Conducta Estados Unidos-Unión Europea sobre inteligencia artificial, sobre el que ya hay un borrador casi definitivo y que esperemos vea la luz en breve y que pretende dar esa solución hasta que esa regulación llegue, que en el caso de Europa, aunque se aprobara en 2024, su aplicación no será hasta 2 años después. Con lo cual tendremos un periodo transitorio en el que necesitaremos marcos que en este caso recaen más en el ámbito de lo ético más que en lo jurídico. La inteligencia artificial generativa en particular se ha colado en ese reglamento europeo, en ese borrador, y se ha incluido pues, una pequeña regulación de unos principios básicos que tiene que cumplir cualquier sistema generativo: control y supervisión humana, seguridad, privacidad, gobernanza de datos, transparencia y explicabilidad. Importante. Explicabilidad, que creo que es una de las asignaturas pendientes por parte de alguna parte de la industria, de cómo explicar los resultados de un sistema inteligente que maneja no billones,
sino ya no sabemos ni cuántos billones de parámetros y de datos pueden llegar a manejar. Y sobre todo esta serie de obligaciones relativas a, sobre todo, a las medidas para impedir la generación de contenidos ilícitos, de identificar los datos de entrenamiento y sujetos a derechos de autor, o sobre todo la identificación de los contenidos como generados por sistemas inteligentes. A nivel español, teníamos ya distintas normas desde el año 2022 que contemplaban ya aspectos de la inteligencia artificial y que afecta incluso a administraciones públicas. No podemos mirar hacia otro sitio, es decir, nos afectan a aquellos sistemas inteligentes que incorporemos en procesos administrativos. Y como últimas novedades a nivel español, pues ya sabrán que se ha creado ya el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es la primera en Europa, y España en este sentido va a la vanguardia, aunque realmente sus funciones, hasta que no tengamos el reglamento europeo, pues verdaderamente quedan un poco vacías de contenido, salvo en el ámbito de las recomendaciones. Y luego, por otra parte, pues bueno, ha habido un reciente proyecto que se acaba de presentar de ley orgánica en materia de manipulación y materia de voz e imagen a través de sistemas de inteligencia artificial generativos. Proyecto que está, pues, acaba de presentarse realmente. A nivel internacional, pues a nivel internacional, insisto, no existe una ley global en ningún país. Sí que es cierto que se ha avanzado muchísimo. Esta semana pasada en Estados Unidos, Joe Biden pues, dictó esa orden ejecutiva en materia de inteligencia artificial, seguridad y transparencia de inteligencia artificial, con pocas obligaciones, con muchas directrices, es decir, esa orden ejecutiva es más un contenido de guías de cumplimiento y de directrices de cumplimiento más que de obligaciones, pero creo que es un paso importante. Canadá también está trabajando en su proyecto de ley, donde va a contemplar determinados aspectos de la inteligencia artificial generativa. De hecho, ha publicado recientemente un código de conducta voluntario en materia de inteligencia artificial generativa. El G7 acaba de aprobar ahora un código de conducta para la IA, está trabajando ya en él. O, por ejemplo, la declaración de Blenchi de esta semana pasada sobre inteligencia artificial y seguridad, que me parece también muy importante. A nivel de otros países, China ha sido el primer país del mundo que ha regulado la inteligencia artificial generativa con sus medidas administrativas para los servicios de inteligencia artificial generativa. Lo aprobó y entró en vigor el pasado 15 de agosto de 2023. Y a nivel internacional, pues múltiples países están trabajando ya en sus distintos borradores en materia de inteligencia artificial con enfoques y estrategias radicalmente distintos. Israel, flexibilidad; Brasil, exigencia de responsabilidad objetiva, como Colombia, Argentina; Chile, prácticamente una copia de lo que es el reglamento europeo. Y, en fin, bueno, cada país ha adoptado, en este caso, pues un posicionamiento al respecto. Hasta que tengamos esa legislación marco, insisto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos la oportunidad de utilizar los contratos para regular relaciones, para regular la inteligencia artificial, fijándonos sobre todo en aquellos aspectos más conflictivos dentro de esos contratos, sobre todo en este caso para las entidades públicas o empresas usuarias o implementadoras de sistemas. Y luego, a su vez, también la regulación corporativa, la creación de códigos de conducta corporativos o sectoriales y, sobre todo, la posible adhesión a lo que son normas o estándares, en este caso, que ya se están publicando desde organismos como ISO a países que han lanzado sus propias hojas de ruta, ¿no?, normalizadoras de la IA. Bueno, pues esos marcos empiezan ya a existir y son marcos que son marcos voluntarios, pero que yo por contrato puedo exigírselo a un proveedor, puedo convertirlo en vinculante a través de un contrato. En definitiva, apliquemos internamente, en ausencia de legislación, todo aquello que esté en nuestra mano. Apliquemos gobierno y apliquemos gobierno también a la inteligencia artificial. Eso significa analizar riesgos, hacer evaluaciones de impacto, establecer políticas, normas, procedimientos, estrategias. Es decir, garanticemos que integramos en nuestros laboratorios, en nuestras empresas, en nuestras administraciones públicas, tecnologías confiables, seguras, responsables, sostenibles, y un enfoque 360 grados, donde tenemos que tener en cuenta el gobierno de la propia tecnología como del dato y de la seguridad, la ética, los acuerdos y los contratos, el compliance legal, la concienciación y la formación y, sobre todo, la sostenibilidad. Y bueno, para concluir, pues me quedo con dos cosas, ¿no?, o dos mensajes finales. Volviendo a utilizar alguna de esas frases de Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Bueno, pues creo que al ser humano nos corresponde ahora ser más inteligente que nunca, pero también a legisladores, a gobiernos, a la propia industria de la inteligencia artificial, pero también a la industria usuaria
de esa inteligencia artificial. Y por último, me quedo con este spot de Pirelli, donde al final la potencia sin control pues no sirve para nada. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchas gracias, José Manuel. Creo que has hecho una presentación excelente que ha enlazado y combinado muy bien con la previa de Alberto Pinedo, pero la verdad nos has dado digamos, de una manera muy amplia, pero a la vez muy concreta, ¿no? Y muy yendo al grano, ¿no? Los puntos clave que se están desarrollando desde el punto de vista legal en el desarrollo de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa en particular. Creo que, no sé, a mí me ha encantado y la he encontrado realmente útil. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas para ti, justamente. Vamos o sea, muy sobre el sobre el horario, pero bueno, creemos que vale la pena formularlas. Lo que sí te pediríamos, José Manuel, es un poquito de brevedad en la respuesta. La primera viene de Candelaria Pereira, la voy a leer. Creo que hace referencia al sandbox y tú has mencionado algo también en tu presentación, en alguna de las últimas slides que has presentado. Dice, hoy se publica en el BOE el Real Decreto 817 de 8 de noviembre, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo de cumplimiento de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen pues, normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues me parece fantástico, es decir, me parece fantástico y de nuevo España está intentando situarse a la vanguardia, no de la inteligencia artificial, pero sí al menos de facilitar ese despliegue de esa normativa compleja como es el Reglamento Europeo. Y el primer paso fundamental me parece esos entornos de pruebas que además justamente específicamente contemplan sistemas de alto riesgo, pero también sistemas de inteligencia artificial generativa. Con lo cual, precisamente, esos entornos de prueba es el entorno idóneo para que tanto industria de la inteligencia artificial como usuarios de esos sistemas pues puedan probar, testear, ensayar y donde vamos a intervenir expertos también, junto con esos usuarios y esas empresas proveedoras, para un poco evaluar realmente pues, cuál podría ser la aplicación práctica real de ese reglamento europeo. Pensemos siempre que regular tecnología es complejo y regular inteligencia artificial, algo tan dinámico, tan cambiante y tan evolutivo, es todavía más complejo. Es más, a fecha de hoy no ha habido ni una sola definición coincidente en toda la tramitación del Reglamento Europeo de Protección de Datos durante 2 años. Es decir, hemos modificado la propia definición de inteligencia artificial hasta 6 veces. Eso evidencia la complejidad de definir y de delimitar aquello que quiere ser objeto de regulación. Con lo cual yo entiendo que es el instrumento idóneo para probar, ensayar, romper cosas, ahí sí. Ahí sí. Es decir, esa frase de no se pueden poner vallas al campo, no estoy de acuerdo con ella. Es decir, por supuesto la tecnología tiene que no parar, por supuesto, pero para eso están esos entornos de pruebas, para que si hay que romper algo, se rompa ahí, pero no luego en el ámbito real, ¿no? Es decir, el momento y el entorno es ese. Y creo que ha sido un paso importante y una oportunidad para todas aquellas empresas. De hecho, invito a todas aquellas empresas, tanto en el ámbito de la inteligencia artificial como usuarias de esos sistemas, a que se involucren y se incorporen al sandbox regulatorio porque va a ser positivo para absolutamente todos. Muy bien, muchas gracias. Segunda pregunta y última. Esta nos llega desde Perú, nos están escuchando desde allá, Gianfranco Mejía. La pregunta es, ¿cómo podría iniciarse la implementación de la inteligencia artificial generativa por parte del sector público? ¿Qué debería priorizarse? ¿La ética, el marco normativo, la gobernanza, los recursos, el talento humano? A ver, el problema de las administraciones públicas es que no somos como una empresa privada. Es decir, tenemos un corsé legislativo, nos regimos por leyes de procedimiento administrativo que regulan el cómo tenemos que trabajar, cuáles son nuestros procesos, cómo funcionan esos procesos y sobre todo cómo contratamos aquello que necesitamos. Con lo cual tenemos un pequeño corsé, incluso normas que nos exigen determinadas cosas que hoy
determinados sistemas generativos no lo cumplen. Es decir, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, pues de transparencia o explicabilidad. Es decir, si aplicamos, por ejemplo, un sistema inteligente en el ámbito de procesos administrativos más sencillos, por ejemplo, la concesión de una licencia, ese procedimiento administrativo voy a tener que cumplir una serie de normas. Por ejemplo, en el ámbito europeo tengo que cumplir el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, pero tengo que cumplir también otra serie de normas exclusivamente administrativas que rigen el proceso administrativo, con lo cual me van a exigir responsabilidad, me van a exigir transparencia, me van a exigir explicabilidad. Si ni tan siquiera ese desarrollador va a ser capaz de explicarme cómo funciona el sistema, ¿cómo voy a poder atender ese derecho al ciudadano? Entonces, aquí tenemos el problema de que tenemos que identificar muy bien qué sistemas sí hoy podemos implantar y utilizar, y por supuesto sistemas generativos, las administraciones públicas por supuesto que pueden implantarlos, pero tenemos que valorar el marco de cumplimiento regulatorio que nos afecta a ese proceso en el que vamos a asociar ese sistema inteligente, es decir, depende para lo que vayamos a utilizar. Podemos utilizar un sistema inteligente para simplemente generar, por ejemplo, pues un sistema de atención al ciudadano, por ejemplo, de información general. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero cuidado. Vamos a ver qué obligaciones tenemos en función del país. Por ejemplo, Perú ha optado por publicar una propuesta de regulación de inteligencia artificial, pero es muy soft. Es decir, es realmente una declaración de principios, no es una regulación minuciosa y todavía ni tan siquiera se ha aprobado. Con lo cual, en Perú en particular, van a tener que regirse las administraciones públicas precisamente por su propia normativa de proceso administrativo. Y eso va a ser, en ocasiones, van a encontrarse con la dificultad de que no vamos a poder implantar cualquier tipo de sistema en cualquier tipo de proceso. Va a tener que ser acotado, limitado y siempre y cuando con esa sujeción a la legalidad que afecta a una administración pública, donde toda su actividad está regulada por ley. Es decir, no tenemos esa capacidad o flexibilidad de adaptación que pueda tener una empresa privada. Muchas gracias. Ya para ir concluyendo simplemente, bueno, veo que hay una... no, creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Simplemente para concluir, como decía, has mencionado en un momento de tu presentación el tema de la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Creo que esto también es muy importante y seguramente dará lugar a próximos debates, no sé si también con impacto legislativo y demás, pero es algo que no podemos obviar, ¿no? Y que lo tenemos que tener presente porque evidentemente pues, el impacto será enorme. De hecho, esto, si me lo permites, ha sido otra coletilla que se ha colado a última hora en la tramitación del reglamento europeo, porque fue otra de mis posicionamientos críticos, ¿no? En 2021. Es decir, la propuesta previa del Parlamento Europeo recogía una serie de principios básicos, esenciales, éticos esenciales, que debía cumplir cualquier sistema inteligente, fuera de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo. Eso desapareció en la propuesta del reglamento europeo. Un reglamento precisamente construido desde un enfoque de riesgos. Era una incongruencia. Entonces, bueno, pues ahora, como novedad de la última versión, de 14 de junio del Parlamento Europeo, se ha incorporado una serie de principios éticos esenciales exigibles a cualquier sistema inteligente. Y uno de ellos es precisamente ese, la sostenibilidad. Pero al igual también que la explicabilidad, cuestión que había quedado fuera de ese reglamento. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo, excelente presentación y creo que ahora ya podemos seguir con el siguiente punto del orden del día y último ya también. Si me permitís voy a compartir pantalla. Entonces el siguiente punto... Y como decía, ya para ir concluyendo la jornada, en estos momentos vamos a presentar qué actividades, qué cosas concretas están realizando los distintos centros de I4S en el ámbito específico de la inteligencia artificial generativa, y vamos a tener las intervenciones de Chus García representando a CETIC, Marcel Ortiz representando a Eurecat, Elizabeth Ostolaza representando a Tecnalia y para concluir ITI a través de Raúl Hussein nos dará también cuenta de qué actividades e iniciativas están realizando en este ámbito. Voy a dar el control a Chus o prefieres que pase yo las diapositivas. Te pediré ese favor, Joan. Vale, te voy perfecto. diciendo yo y Vale. si vas pasando, estupendo. Perfecto, pues entonces
Voy a pasar y aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Joan, por la guía y la moderación. Muchísimas gracias a las anteriores presentaciones, tanto Alberto como José Manuel, han sido muy inspiradoras. La verdad es que es un lujo escucharos y ver cómo la tecnología y lo legal, y lo legal y la tecnología necesitan entenderse. Y los que estamos en la tecnología, pues lógicamente siempre miramos ahí con detalle, ¿no? Muy brevemente, bueno, soy Chus García, director de Economía de Datos de CETIC, Centro Tecnológico, y como el resto de compañeros vamos a intentar contar de forma muy breve, en trazos, qué estamos haciendo en IA generativa. Ya no en IA en general, pero sí en IA generativa. La verdad es que en este aspecto llevamos algunos años trabajando con temas de de las GAN y de los autoencoders, pero es verdad que desde que llegaron los modelos estos grandes de lenguaje, es decir, todo ha quedado, no sé si eclipsado, pero ha marcado un cambio brutal. Lo han dicho por activa y por pasiva y es así. Entonces, lógicamente, como centros tecnológicos está en nuestro ser el tomar estos liderazgos, en trabajar en aquello que realmente interesa y está en el foco y por lo tanto nos hemos puesto rápido. De hecho, una de las primeras actuaciones fue este mismo año echamos a andar un lab de IA generativa, se estaba hablando antes de un sandbox, es un sandbox dentro de la propia CETIC, cuyo principal función pues, es dar soporte a empresas. Por cierto, me gustaría decir que había sido una idea nuestra, pero fueron varias empresas las que nos dijeron, oye, nos gustaría tener este tipo de soporte en el que nosotros pudiéramos hacer pruebas con un cierto control, una cierta seguridad y, bueno, y cierto apoyo, ¿no? Entonces, este es algo que desde el principio estuvo a la base y así venimos desde ese momento pues, dando soporte a diferentes empresas. Algunas de ellas vienen con el caso de uso y empezamos a trabajar directamente desde ese planteamiento. En otros casos ya vienen incluso con modelos que podemos, en base a ese segundo servicio, en el que lo que hacemos es dar el cómputo en los sistemas que nosotros tenemos, es decir, por lo menos que las pruebas y contrapruebas, comentaba antes José Manuel, el romper, el generar y volver a romper, pues bueno, lo puedes hacer en un entorno más controlado y más cercano. Y así pues estamos hablando de proyectos que en lo general, por no irnos al centro de los proyectos, pero en lo general estamos hablando de generación automatizada de contenido, pero siempre con una capacidad de perfilar y hacer que esos contenidos sean cercanos a quien los produce, tokenización y generación de datos sintéticos, optimización y automatización de procesos. Y una parte muy importante, que después de venir de la presentación anterior, pues viene al pelo, es todo lo que tiene que ver con privacidad, ética y propiedad intelectual. Nosotros en la parte de privacidad, en lo legal, la verdad es que no podemos más que ayudarnos de gente experta y en esa parte cuando hay consulta en el sandbox lo que hacemos es tirar de esa ayuda. En la parte ética sí, llevamos trabajando mucho tiempo en un área que se llama factor humano y en el que nos hemos interesado hace mucho con la parte de la ética y la inteligencia artificial y por lo tanto sí. Y la propiedad intelectual, bueno, pues algo que también es nombrado y muy importante, sobre todo porque efectivamente ha habido, bueno, ejemplos no muy buenos de filtración de propiedad intelectual que se traslada a estos modelos y por lo tanto, bueno, ahí ocurren cosas, ¿no? Joan, si le puedes dar a la siguiente. Ahora lo que más o menos os quiero contar es, esto sería lo que estamos haciendo para empresas, ya digo, en ese entorno, y esto es un poco las áreas de investigación en las que estamos trabajando. Bueno, lógicamente con las que estamos intentando especializar modelos, estos LLMs, pero en la parte open source, más que nada porque muchas empresas nos están pidiendo tener esa independencia sobre servicios de empresas en el que si por la razón que sea ese servicio cambia, tú te puedas ver afectado. Es decir, tener un modelo de negocio muy vinculado y muy bloqueado en un servicio de un tercero pueden ocurrir cosas especialmente problemáticas. Hace poco estamos viendo como cambio de ChatGPT para poder hacer cosas que antes no hacía, pues algunos de los proveedores que estaban haciendo búsquedas y dando servicios de valor sobre PDF, pues se han quedado, al menos con esa parte se les ha quedado el modelo un poco tumbado, ¿no? Entonces estamos trabajando pues con los llamas, las diferentes versiones, los alpaca, vicuña, bueno, toda la serie de modelos que como sabéis tienen nombres de animales de allá de Latinoamérica y estamos intentando ajustarlos en aspectos como por ejemplo este que veis aquí, es el tema de
estamos muy interesados en los grandes modelos, pero también los pequeños modelos, también las tallas pequeñas, los XS y los S, es decir, para poder colocarlos en dispositivos no tan potentes y que puedan estar haciendo un trabajo quirúrgico. También estamos intentando generar con esa IA generativa, hacerla como servicio, es decir, no sé si la palabra está, es simplemente generar una API alrededor, teniendo en cuenta, y se ha comentado, que estos modelos les gusta, es decir, les gusta a veces innovar, a veces les da por pensar, a veces por ensoñar, y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo les establecemos los marcos para que trabajen y hagan lo que nosotros queremos. Otra de las que estamos haciendo, bueno, es hibridar esa IA generativa con otros tipos de enfoques de IA. La automatización de procesos, RPAs y workflows, un aspecto que es muy importante y que yo creo que tiene gran impacto. Y estamos en la parte de exploración, esta claramente es de exploración, utilizando la parte de computing, de quantum computing, con un simulador que tenemos de 38 qubits. Estamos intentando juntar IA generativa y quantum. Ya para acabar, quiero contaros simplemente un caso. ¿Puedes darle, por favor, a la siguiente? Ya estamos. Intentando ir a algo que primero pueda contar porque es nuestro, es decir, es del propio CETIC y que no tengamos temas con empresas. Os cuento este proyecto que es la aplicación de IA generativa en el ámbito de los sistemas de inteligencia territorial. Nosotros tenemos dos sedes, una la tenemos en zona rural, es un centro tecnológico para medio rural, esa foto que estáis viendo ahí, en el Valle de Peón, aquí cerca de Gijón, en Villaviciosa, en un valle maravilloso. Y en este valle lo que hemos hecho es generar un laboratorio extendido en el que lo hemos sensorizado pues, a lo largo y a lo ancho, y con todos esos datos, con la transformación de esos datos en información y esa información en conocimiento, pues somos capaces de poner ese conocimiento al servicio del manejo del territorio del valle. Y este es un caso concreto en el que estamos utilizando IA generativa para lo que veis ahí. Este valle además es maderero, es uno de los mayores productores de madera y el tema de incendios es importante para todos, pero en este caso especialmente. Así que lo que estamos intentando es estamos ya generando mapas de riesgo. Estáis viendo ahí un GIF animado en el que veis a veces la imagen de ortofoto y otras veces la imagen de mapa de riesgo generado. También simulamos escenarios de propagación, es decir, qué va a pasar cuando cambian los escenarios del fuego, esto del 30, 30, 30, 30 de velocidad de aire, 30 grados de temperatura y 30 de humedad. En Asturias eso es más complicado, pero aún así podemos modelar escenarios. Y por último, generación de datos sintéticos para establecer datos hipotéticos, teniendo en cuenta que cambiemos, por ejemplo, el tipo de árbol, es decir, que pasemos de un árbol que tenemos ahora a un árbol de otro tipo y ver cómo eso hace que el riesgo o el impacto sea menor. ¿Vale? Bueno, simplemente ya digo, ahora contaros una pequeña reseña. Joan, por mi parte está. Gracias. Muchas gracias, Chus. Pasamos a Marcel, que nos explicará las iniciativas que se están llevando a cabo en Eurecat. Marcel, cuando quieras. Buenos días, gracias por la introducción. Antes que nada, también felicitar a los anteriores ponentes. Es bueno ver al final cómo la investigación avanza en este camino y vamos todos de la mano, porque muchas de las cosas que hemos comentado las veremos plasmadas también en las presentaciones. Más que nada, presentarme, soy Marcel Ortiz, investigador en el campo de inteligencia artificial aplicada dentro de Eurecat. Y la presentación que os vamos a dar hoy es un poco un vistazo, un big picture de cómo la inteligencia artificial generativa la estamos tratando dentro de Eurecat. Bien, mencionar antes el iBackground, que sería de dónde venimos. Es importante ver el punto en el que estamos y por qué estamos todos trabajando en esto e intentando llevarlo a cabo de la forma correcta. Al final, el background de la inteligencia artificial, somos conscientes de que había datos no estructurados de los que queríamos sacar un potencial de ellos. Éramos conscientes de que ahí había información, la queríamos sacar. Un ejemplo que todos conoceremos son los campos de comentario o feedback, donde ahí había información, no sabía ser consistente y herramientas como la extracción de características o el sentiment analysis sí que nos permitían sacar información de ahí, pero sabíamos que algo nos dejábamos. Bien, aquí la inteligencia artificial generativa nos permite extraer ese contexto, esa información, como decía hasta ahora, el big picture de lo que contienen esos campos. El poder explotarlo nos abre todo un camino de posibilidades, no solo en texto, también en imagen, vídeo, y eso es lo que trataremos esta diapositiva más que nada, ver el iceberg, que serían los casos de estudio y el estado del arte y algunos ejemplos dentro de Eurecat. Mencionar que
la inteligencia artificial generativa sí que ahora es disruptiva, pero también habíamos trabajado anteriormente. Un ejemplo es nuestra unidad de multimedia, donde un ejemplo de caso de uso es el de aplicar el Domain Translation junto con redes neurales tipo Generative Adversarial, donde el contenido de un vídeo, en este caso un concierto, una interpretación del concierto de Johann Sebastian Bach de cello, puede seguir siendo tocado por esta red neuronal. Con esto me refiero a que podemos utilizar el set de entrenamiento de este concierto hasta el minuto 2, por decirlo así, y que a partir de este minuto empiece a tocar el concierto, muy entre comillas, la red neuronal. Aplicabilidades de esto hay múltiples y diversas. Un ejemplo sería que si estamos viendo un vídeo online y falla nuestra conectividad de red y solo podemos reproducir el audio, con eso bastaría poder seguir viendo un ejemplo parecido del vídeo que estábamos viendo. Otro ejemplo sería robótica. En robótica es difícil captar datos de entrenamiento y costoso también, a veces, dependiendo del caso de estudio. En ese caso, poder generar datos sintéticos nos ayuda y siempre es de agradecer. Suele ser el caso de muchos ejemplos en los que se trabaja en inteligencia artificial. Otro ejemplo es ya yéndonos un poco más al día a día, en lo que estamos viendo ahora, es el tratado por imágenes y más que nada el quality assessment de estas, el super resolution o incluso cloud removal. Es decir, muchos problemas que se tratan desde inteligencia artificial satelital, donde estas nubes nos molestan, poder incluso difuminarlos o eliminarlos por completo. Aquí mencionar que para que veamos hacia dónde se mueve esta investigación, el proyecto, el Path4, que ahora es un proyecto europeo en el que están trabajando las unidades de multimedia junto con Digital Health de Eurecat, en la que se quiere tratar el diagnóstico por imagen para ayudar en términos médicos. Más que nada mencionar la portabilidad y otros usos. Aquí es importante buscar otros ejemplos de aplicación de la IA generativa y también a la vez, lo que comentaban otros ponentes, este Minimum System Requirements, estos modelos pequeños que son útiles para desarrollar herramientas precisas y son necesarios a la vez, estas cosas. Y finalmente, la Attention Mechanisms, que es donde se está trabajando también las unidades de inteligencia artificial para poder especializarse no tanto en crear y transformar, sino también en poderlo replicar. Bien, aquí podemos proceder con la siguiente diapositiva. Sí, perfecto. Y ahora para explicar un caso de estudio dentro de los que hemos visto, uno un poco más detallado y también aportar un poco de luz a la oscuridad. Al final, entender cómo funciona una aplicación muy a grandes rasgos. Esto es un caso de estudio que se está tratando actualmente con una empresa del sector privado, donde lo explicaremos con el ejemplo para poderlo entender todo y cómo se mueven los datos. Se está trabajando con datos de mantenimiento. Es decir, existen informes de mantenimiento donde dentro de ellos hay la solución a problemas que ocurren en el día a día en la industria. Entonces, mencionar que una aplicación de arquitectura LLM para solucionar esto sea hay módulos básicos que sabemos cómo funcionan, la user interface. El usuario generaría una query. Esta query llegaría a 2 puntos. Uno sería donde se guarda para ser luego enviada al modelo LLM y luego un embedded model. La función de este es más que nada contextualizar, proporcionar contexto a esta query del usuario, este initial prompt. Lo que hace es comparar con una vector database que no dejan de ser todos estos informes de mantenimiento que mencionábamos y mediante un data filter, porque pueden haber serial numbers, puede haber información que ahí es detallada y es donde hay que poner valor a este primer módulo, se consigue que la initial prompt, lo que es, por ejemplo, pongamos en contexto, está fallando la cadena de montaje o está fallando la línea de transporte, pues no solo está fallando la línea de transporte, sino que está fallando esta línea de transporte, existen X líneas de transporte y cada una falla de una forma distinta. Este contexto luego se envía optimizado a un modelo LLM, que aquí es donde sí que hablamos de estos modelos que antes presentaban nuestros compañeros, el Llama o incluso Mistral, que son capaces de, mediante el contexto y la pregunta, extraer la respuesta. Generan este contexto que es útil para el usuario y le aportan un valor que de otra forma sería un poco más frío, por decirlo así. También pasan por un content classifier o filter, por si hay que añadirle información o incluso filtrarla, porque también lo que decíamos, estos modelos pueden llegar a soñar, a desvariar un poco, y este output se devuelve al usuario. Sí que es verdad que esto luego se puede conectar, ya digamos, entre comillas, para rizar el rizo con reinforcement learning para intentar reentrenar el modelo en caliente, para poder que este modelo sea consciente de si lo está haciendo bien o no y poder obtener respuestas. Aquí mencionar también que
en proyectos que actualmente están en ejecución, como pasa a ser el hosted del LLM. Hemos trabajado con estos modelos, con el que llama 7 bytes. Y más que nada mencionar esto. Entonces, sí que es verdad que para concluir un poco la presentación, somos conscientes de que existen herramientas online que realizan esto sin ningún problema. Como comentaba nuestro compañero, las herramientas que con PDF se puede intentar conseguir la respuesta. Entonces, el valor de esto radica en la ubicación de los datos, el data awareness, que somos todos conscientes de ellos. Al final, el cliente puede requerir que sus datos deben estar en privado, por lo que puede ser, por privacidad. Y también los términos y condiciones. Al final, una vez aceptados estos términos y condiciones, tu empresa queda ligada a ellos en base a seguir con el producto. En ese contexto es importante tenerlo en cuenta y decidir si tú quieres aplicar tus propios términos con tu propio modelo, esta implementación, o seguir adelante con un tercero. Entonces, más que nada, esta es la presentación por mi parte. Gracias a todos y si hay alguna duda, quedo a vuestra disposición para ello. Muy bien, Marcel, muchas gracias también. A vosotros. Pasamos a Tecnalia, Eliseo, creo que es tu turno. Egunon, buenos días a todos. Bueno, reiterar, como el resto de mis compañeros, que las dos charlas principales y también las de mis compañeros han sido muy interesantes y muy oportunas para la temática que estamos abordando. Y bueno, soy Elizabeth Ostolaza y bueno, soy responsable de proyectos en donde se hace transferencia tecnológica a empresas, ¿no? Estoy implicada en este tipo de proyectos. Y bueno, la presentación es más orientada a usuarios de la tecnología, de las tecnologías relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, respecto a las capacidades, bueno, pues se resumen en que hacemos fine-tuning, afinamos modelos preentrenados o desplegamos grandes modelos de lenguaje masivos para procesamiento del lenguaje natural, tanto oral y escrito, multidioma, multidominio y multimodales. Como hemos visto, cuando hablamos de multimodales nos referimos a generación de texto, imagen, vídeos, etc. Las tareas más comunes que hemos realizado con empresas y las que seguimos haciendo, pero con distintas tecnologías, y desde luego ha marcado un cambio importante, el cambio de paradigma con la incorporación de la IA generativa, pero bueno, aquí están las tareas más comunes listadas, como pueden ser la extracción de información, pues a partir de textos desestructurados, a generar contenido pues, para base de datos, generar ontologías, informes, etcétera. También hacemos tareas de reconocimiento automático y síntesis de voz, de voz a texto, de texto a voz, en múltiples idiomas y, bueno, pues dependiendo en distintos dominios. Aquí tenéis un poco detalladas las tareas típicas, o tareas discriminativas que tienen la tecnología subyacente, son los modelos discriminativos que, dado un texto, por ejemplo, identifican entidades como pueden ser localizaciones o clasificación de texto, o análisis de sentimientos que hemos hecho, por ejemplo, cuando se lanzan campañas, bueno, pues analizar un poco qué percepción tienen los usuarios objetivos de esas campañas, analizando pues, el texto que se intercambia en las redes sociales y demás, ¿no? Resumen automático, aquí estamos haciendo también estamos investigando cómo trabajar con documentos largos de texto, es decir, aquellos que tienen un tamaño que escapa a las ventanas que ofrecen los lenguajes del LLM tipo ChatGPT. Y bueno, pues veremos luego también un caso de uso que vamos a presentar relacionado a los chatbots y asistentes virtuales utilizando pues, tecnologías de IA generativa, ¿no? Básicamente, bueno, pues como os decía, lo que nosotros hacemos es escuchar un poco cuál es el problema que tiene el cliente, qué tarea quiere realizar relacionada con el procesamiento del lenguaje natural, en qué dominio, bueno, de qué datos dispone, si puede compartir esos datos, si los datos los quieres privados. Y bueno, en base a eso, pues formulamos, bueno, definimos cuál es la pila tecnológica adecuada, asesoramos también a las empresas en esta pila tecnológica y utilizamos, si podemos, un lenguaje sencillo, si podemos, o sea, la complejidad depende un poco de las tareas que vayamos a realizar. Joan, por favor, si puedes pasar a la siguiente transparencia.
bueno, pues aquí hablo también capacidades y potencialidades, porque uno de los grandes valores que tenemos en Ternalia es que tenemos investigadores en en distintos dominios y bueno, pues esto nos permite aplicar las distintas tecnologías pues en dominios concretos, junto con el expertise, contando con el expertise de esta gente. Y es por ello que, bueno, pues aquí he listado un poco dónde estamos aplicando, dónde estamos empezando a aplicar la tecnología relacionada con la IA generativa, ¿no? Tenéis ahí los nombres de algunos de los proyectos que están ya en marcha, algunos desde el 2022, antes de este cambio, de esta disrupción que ha surgido con la incorporación de ChatGPT, pero bueno, pues que actualmente estamos con estos proyectos que se están algunos redefiniendo y readaptándose a los nuevos modelos que están saliendo, y también estamos planteando nuevos proyectos en los campos que se citan aquí, en ciberseguridad, donde tenemos un grupo de expertos importante, bueno, pues en todo lo que sea pues, automatización del despliegue en operación de sistemas de inteligencia artificial, bueno, pues cómo generar de manera eficiente código de DevOps, aplicaciones en técnicas multimodales, y sobre todo revisar un poco cuáles son los activos y los principales retos de nuestros sectores verticales para ver cómo puede contribuir la IA generativa en estos campos, ¿no? Siguiente, Joan, por favor. Y bueno, pues el caso de uso que hemos escogido pues es un caso de uso desarrollado en Ternalia para Ternalia, que se está desarrollando actualmente, y es el desarrollo de Yanire, que es un sistema conversacional, bueno, pues un chatbot que recupera información de documentos digitalizados que tenemos en la intranet y que, bueno, que nos permite a los empleados pues, hacer consultas de manera pues, coloquial, bueno, sobre los proyectos, iniciativas, premios, o sea, toda la información contenida en la intranet, ¿no? Lo estamos haciendo en castellano, nuestro compromiso es también que funcione en euskera. Y bueno, pues este activo que tenemos bueno, nos permite bueno, pues trabajar. Nos hemos centrado sobre todo en soluciones y de estudiar, enfocarnos en modelos y pipelines open source, ¿no? Y es una especie de conejillo de indias que nos permite bueno, probar distintas soluciones innovadoras a medida que van saliendo y ver un poco las bondades y las limitaciones que tiene cada uno de estos modelos a la hora de, bueno, pues de incorporarlos en soluciones, ¿no? Y en nuestras pilas tecnológicas según los retos que nos plantean nuestros clientes. Como sabéis, bueno, la IA generativa está generando cada pocas semanas nuevos modelos de generación de texto en asistentes virtuales, y bueno, pues en este sentido Yanire nos permite pues, jugar un poco con la última tecnología y ver un poco, como decía, bondades y límites de esta tecnología. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis al respecto, pues ya tendremos ocasión de responderla al final de estas charlas o bien de manera offline. Gracias. Muy bien. Gracias, Elsie Reche. Pasemos ya a la última intervención. Nuestros compañeros de ITI nos van a explicar los desarrollos que ellos están haciendo. Adelante, Raúl, cuando quieras. Muchas gracias, Joan. Hola, buenas a todos. Trataré de ser muy rápido. Primero presentarme, soy Raúl Hussein, lidero un departamento que está especializado en prestar servicios de I+D en inteligencia artificial. Digamos que durante estos últimos años hemos trabajado intensamente en técnicas de deep learning, sobre todo de transferencia de conocimiento, específicamente en estas 4 áreas. Nuestra experiencia sobre todo está relacionada con texto, con la traducción automática, la generación de chatbots y claro, pero últimamente la disrupción de la IA generativa nos ha llevado a nuevos retos y nuevos proyectos, ¿no? Como por ejemplo la generación de preguntas falsas, resúmenes, generación y simulación de sistemas NPC para la simulación de comportamiento humano. En definitiva, estamos viendo que hay una transición de utilizar modelos preentrenados a una utilización de su capacidad generativa, ¿no? Por ejemplo, en imagen hemos pasado también de utilizar modelos preentrenados para segmentar, para detectar defectos, para analizar imagen médica,
por ejemplo, a trabajar en proyectos relacionados con transferencia de estilo, como puede ser generación de DNIs falsos para tratar de mejorar los sistemas de detección en tiempo real, super resolución, etcétera, ¿no? Pero sobre todo donde estamos muy enfocados es en la operación y en la metodología, es decir, utilizar estos modelos no siempre es sencillo, necesitamos de, como han dicho mis compañeros, pues de ese fine-tuneo, esa aproximación a la empresa, y entonces en este sentido hemos estado trabajando intensamente en herramientas y metodologías que nos permitan, como digo, afinar estos modelos, retroalimentar con feedback humano, técnicas que nos permitan con unas pequeñas muestras poder ajustar el modelo para resolver un problema muy concreto, y en definitiva proveer de las infraestructuras, de las plataformas que nos permitan o bien reducir los tiempos de cómputo del entrenamiento de los modelos, o incluso las propias inferencias de los modelos que los podamos desplegar con recursos limitados, por ejemplo, en entorno Edge, etcétera, ¿no? Y por eso un poco investigar en técnicas de cuantización y de destilación de modelos para hacerlos cada vez más pequeños, ¿no? Si pasas al siguiente. Nosotros en ITI hemos estado trabajando y experimentando en una herramienta que aglutina un poco todas estas metodologías y tecnologías que he comentado, que se llama Talk2. Es una herramienta tipo chatbot que lo que trata de hacer un poco es de asistir a las personas que trabajamos en ITI a consultar las herramientas que disponemos en la organización, ¿no? También pensando que esto podría ser útil para otras empresas, ¿no? Estas herramientas principalmente pues trabajan con diferentes orígenes de datos que pueden ser documentos, como hemos estado viendo, las propias bases de datos SQL, sus propias APIs o interfaces, y reporting a través de dashboards o informes como lo que veis aquí, ¿no? Sí, perdona, John, sí, exacto. Entonces, la herramienta que estamos desarrollando, investigando y que ya tenemos los primeros prototipos que ahora os mostraré, ¿puedes darle al siguiente? Lo que nos ha permitido es utilizar modelos preentrenados de lenguaje como para hacer preguntas-respuestas sobre los propios documentos que tiene cada una de estas herramientas, ¿no? Si le das al siguiente. Pero como veis, no solo nos hemos preocupado de atacar los orígenes como son los documentos, sino poder traducir estas consultas en lenguaje natural a SQL, para de alguna forma automatizar las consultas directamente sobre las bases de datos. Y por último, con la disrupción casi recientemente, ¿verdad? Que últimamente cambia todo mucho con los modelos multimodales, donde mezclamos también imagen y texto, permitimos a los usuarios también poder directamente hacer consultas sobre reportes como los que veis aquí, ¿no? Si das al siguiente, un poco aquí para que veáis un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, esto es un prototipo donde podemos utilizar para hacer una consulta sobre algún proyecto que se ha desarrollado dentro de ITI, como puede ser el proyecto InnoTwin. Preguntamos sobre un resumen sobre esto y lo que nos ofrece es información de desde dónde has traído el conocimiento que nos ubica aquí en pantalla. Si das al siguiente. Este tipo de técnicas, pues digamos que lo que estamos trabajando ahora es hacia la ingeniería de prompts y el fine-tuning del modelo para que cada vez las consultas sean más precisas y más ajustadas a la realidad, como por ejemplo hacer consultas más específicas como en qué momento termina el proyecto. Si das al siguiente, incluso llegando a pedirle al modelo que haga inferencia, es decir, que sin encontrar la información específicamente en los documentos, poder hacer incluso comparación sobre las actividades que lleva cada una de las empresas en el proyecto. Si pasas al siguiente. Como veis aquí, uno de los retos que estamos abordando es el de traducción de lenguaje natural a SQL. Si bien estos son unas técnicas que suponen un dominio y unos retos ya conocidos, la IA generativa nos ha abierto un nuevo campo y ha mejorado los resultados anteriores. Sin embargo, necesitamos seguir investigando porque son lenguajes, son modelos que sobre todo funcionan en inglés y que tratan de resolver consultas que no son demasiado complejas, por lo cual
las aplicaciones que tienen modelos de datos muy complejos pues no acaban de funcionar del todo bien, ¿no? Si pasamos, aquí por ejemplo podéis ver una muestra de Java, que es una versión multimodal de un modelo de IA generativa. Lo que hace es un poco interpretar el dashboard que pone en la pantalla y en la primera prueba ya vemos que el modelo alucina, ¿no? Es decir, es capaz de interpretar el contenido del dashboard, pero sin embargo comete errores muy graves, ¿no? Entonces, esto un poco también por reducir un poco las expectativas de estas soluciones open source que podemos encontrar. Hay muchos retos que tenemos que abordar, sobre todo a la hora de afinar su funcionamiento de acuerdo a las necesidades de las consultas de los usuarios y del contenido al cual se refieren. Y ya está. Ya estaría, Joan. De acuerdo. Muchas gracias, Raúl. Bien, hemos llegado al final de la sesión. Evidentemente, dar las gracias a todos los que han intervenido, a nuestros dos panelistas invitados, a las intervenciones de todos los centros. Solamente nos queda o nos resta por decir gracias también a todas las asistentes que nos habéis estado siguiendo online y evidentemente que sepáis que todas las empresas de i4S, todos los centros que están participando en i4S quedan a vuestra disposición para, bueno, pues para cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de iniciativa que pueda desarrollarse en este ámbito. Pues nada, si no hay nada más que añadir, pues podemos concluir la sesión. Creo que ha sido muy útil, muy ilustrativa y esperamos poder seguir haciendo actividades y sesiones de este tipo en el marco de i4S en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Buenos días.